Muy buenos días, queridos internautas. Les saluda con Miguel Montoya. El día de hoy con una conferencia patrocinada por es un gusto para mí presentar al doctor Armando Dorantes con el tema generación de un protocolo individualizado de higiene. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Dejo a los internautas con usted. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de escucharnos en México y en otros países de habla hispana. Y por supuesto, muchísimas gracias a Colgate y a la plataforma que ahora nos hospeda, a Inteligencia Dental. Muchas gracias de nueva cuenta por la oportunidad de platicar con todos los colegas odontólogos. Pues muy bien, esta mañana la intención es platicar un poco acerca de cómo proponer a nuestros pacientes un protocolo de higiene que le... Como todos nosotros lo sabemos, en términos de diagnóstico, es importante que el diagnóstico sea siempre individualizado, así tiene que ser, es parte de esa. De la misma manera, un protocolo de higiene tiene que ser individualizado, es decir, tiene que ser diseñado para cada uno de nuestros pacientes en lo particular, puesto que cada uno tiene condiciones distintas de enfermedad y de salud. Nuestra principal tarea sería conservar la salud de las bocas de nuestros pacientes o colaborar en la conservación de la salud, porque finalmente son ellos los que la conservan, no nosotros. Pues muy bien, esta mañana entonces queremos platicar un poquito de algunos conceptos que ya en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de platicar, pero que siempre es bueno recordar porque son los principales olvidos que cometemos en la práctica diaria, esos conceptos básicos que aprendimos cuando todos estudiábamos el pregrado y que a veces son los que dejamos un poco de lado y nos hacen cometer algunos errores. Entonces vamos a iniciar la plática de esta mañana justamente platicando sobre esos conceptos básicos, digamos, que nos hacen pues recordar que nuestro paciente en primera instancia es único, irrepetible, individual y que por la misma razón tendríamos que diseñarle a cada uno un protocolo de prevención de la enfermedad y conservación de la misma cuando ya hemos colaborado con ellos para que la recuperen. Entonces, vamos a tratar de responder algunas preguntas que son esenciales para nosotros odontólogos en la práctica diaria y que nos hacen nuestros pacientes con mucha frecuencia. Doctor, ¿es bueno este cepillo? ¿O qué colutorio debo usar? ¿O qué crema dental es la que más me conviene? Y a veces no tenemos los elementos de juicio para poderles recomendar lo que más les convenga a ellos. Antes que otra cosa, tendríamos que recordar que nuestra boca es el lugar más sucio de la economía del cuerpo humano. Tristemente convivimos los odontólogos en gran cantidad con muchas bacterias, con muchísimos microorganismos, y no solo bacterias, sino también algunos hongos que están presentes en la flora normal de la boca. Es la cavidad, insisto, más sucia del cuerpo humano. Entonces tendríamos que ser sumamente precavidos, como lo dicta la norma oficial mexicana al respecto, con el control de infecciones, puesto que convivimos con estos bichos constantemente. Cierto que la boca tiene funciones específicas, pero a veces nuestros pacientes no respetan esas funciones y a veces ni nosotros mismos. La boca tendría que servir para comer y para hablar, es decir, para masticar los alimentos que ingerimos y para comunicarnos. A veces usamos los dientes especialmente para otras cosas que no son específicamente sus funciones básicas, como abrir cosas, bolsas, cortar uñas, sostener llaves, en fin, cuestiones que complican todavía más la condición de salud de la boca, que ya de por sí se ve, pues de alguna manera gravemente dañada por la presencia exacerbada de bacterias. Las bacterias tienen que estar en nuestra boca, es una convivencia necesaria para nosotros y obviamente para ellas. Tendríamos que convivir con ellas de una manera simbiótica, puesto que hay algunas que nos ayudan. El problema es cuando su número crece descontroladamente y aparecen poblaciones de bacterias que se vuelven patógenas y aparecen las dos enfermedades más comunes que atacan a la cavidad bucal, la caries y la enfermedad periodontal, que tienen incidencias verdaderamente alarmantes, no solamente en México, sino en muchos otros países del mundo, si no es que todos. Hablamos de incidencias mayores al 90%, es decir, que de cada 100 personas, más de 90 padecemos caries o padecemos enfermedad periodontal. Y lo dije con toda la intención de esta manera, dije padecemos porque aún los dentistas somos víctimas de estas dos enfermedades. Y por supuesto que habría que pensar que a la caries hay que entenderla de una manera diferente a como la entendíamos en el pasado. Antes pensábamos que la caries era una enfermedad que se podía curar. Iba el paciente al consultorio, abríamos sendos agujeros en algunos dientes que tuvieran la infección, los rellenábamos con algún material diseñado para ello y el problema había terminado. Ahora queremos entender que no, que la caries es una enfermedad que no se cura nunca, muy al modo de como sucede con la diabetes. La diabetes es una enfermedad incurable,
progresiva. Sin embargo, si el paciente se atiende adecuadamente, si asiste a sus consultas regularmente con el endocrinólogo, con el médico internista, vigila su peso corporal, no lleva una vida sedentaria, su dieta es la adecuada, es muy probable que el paciente nunca tenga complicaciones por la diabetes y probablemente muera a muy elevada edad de otra cosa, pero no por la diabetes. Lo mismo tendría que ser aplicado para la caries. Es una enfermedad que no se cura, que es progresiva y que va a permanecer siempre acompañando la vida del paciente. Pero, en conjunción con el trabajo de nosotros, odontólogos, el paciente no tendría por qué volver a sufrir nuevas manifestaciones de la enfermedad llamada caries. Si se vigila constantemente y mantiene un protocolo de higiene que le ayude a conservar esa salud, pues entonces el paciente puede convivir con la caries el resto de su vida sin volver a tener nuevas manifestaciones de ella, nuevas cavitaciones. Esa es la principal idea a proponerle al paciente un protocolo individualizado. Es decir, que no vuelva a haber nuevas manifestaciones de la caries. Y lo mismo puede decirse de la enfermedad periodontal, que no vuelva a manifestarse una enfermedad que por su propio factor etiológico que encontramos en la presencia de microorganismos, pues es muy fácilmente repetible. Si el paciente se descuida, si su dieta se desbalancea, si su higiene no es la adecuada, pues volverán a aparecer ambas enfermedades. Hay que entender que todos los tejidos que están dentro de nuestra boca están expuestos al embate de estas bacterias. Y para hacer más fácil y más comprensible la idea de las bacterias con las que convivimos en la boca, tendríamos que decir que básicamente tenemos dos grandes grupos de bacterias en la boca. Esto lo sabemos ya, pero insisto, vale la pena recordarlo. Tenemos un gran grupo de bacterias que son las mayoritarias en la boca, que esencialmente se alimentan de carbohidratos. Entre más simples sean estos carbohidratos, son preferidos por las bacterias. Y estas bacterias, una vez que metabolizan estos carbohidratos simples que consumimos ahora en grandes cantidades, excretan al medio ambiente como producto del desecho del metabolismo de estos carbohidratos, sustancias que acidifican el entorno en el que se encuentran estas bacterias. Por eso las conocemos como bacterias acidogénicas. Insisto, después de metabolizar, de haber comido carbohidratos, estas bacterias emiten al medio ambiente sustancias ácidas, esencialmente urea, con lo que el entorno se torna básicamente ácido. El otro grupo que tenemos de bacterias en la boca son bacterias que no conviven bien con el ácido y que producen otras sustancias que tratan de neutralizar el entorno más cercano a ellas para poder convivir en relaciones simbióticas con estas otras cepas bacterianas que sí los producen. A este otro grande grupo de bacterias les conocemos como bacterias arginolíticas. Son bacterias que esencialmente consumen para su alimentación una proteína que se encuentra de manera natural en la saliva y que se llama arginina. Y como producto del metabolismo de esta arginina, excretan al medio ambiente sustancias que producen capas protectoras de álcalis que les permiten convivir con otras bacterias en un entorno ácido. Esencialmente me refiero al amoníaco que producen estas bacterias una vez que han metabolizado la arginina presente en la saliva. Es decir, la naturaleza ya había diseñado un sistema por medio del cual, después de haber consumido carbohidratos que están presentes en la naturaleza y que son esenciales para nuestra alimentación, pues hubiera alguien que pudiera de alguna manera compensar esta producción de ácidos a modo de que el ambiente no permaneciera constantemente acidificado. Tenemos, insisto, una gran cantidad de bacterias en la boca. Ya dije, es el sitio más contaminado de la economía del cuerpo humano. Cuando hablamos en términos de salud, pudiéramos decir que en 1 milímetro cúbico de materia alba, de lo que conocemos como materia alba en la boca, podemos encontrar 10 a la 3 bacterias, es decir, aumentenle a ese 10 3 ceros, lo que quiere decir que son muchas bacterias en un ambiente de salud. Pero cuando tenemos enfermedad, caries o periodontitis, que son enfermedades periodontales ya severas, podemos encontrar en ese mismo milímetro cúbico de placa dentobacteriana o de materia alba 10 a la 8, es decir, que no aumentamos 3 ceros al 10, sino 8 ceros al 10. Si ustedes ahora, que no se lo sugiero, hicieran el experimento de raspar la lengua con la uña de su mano, la cantidad de materia alba que pudieran alojar en esa uña más o menos corresponde a 1 o 2 milímetros cúbicos de materia alba, pues ahí encontrarían esa cantidad de bacterias, es verdaderamente estratosférica. Lo digo un poco en son de broma, pero finalmente cargamos con un verdadero zoológico en la boca. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los saludos de beso, porque les estamos transmitiendo a aquellos a quienes saludamos una gran cantidad de bacterias, y esto cuando estamos en estado de salud, que no siempre lo estamos, y a veces siquiera sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, tenemos, ya decía yo, estas bacterias en la boca que tienen que estar ahí
pero que no necesariamente están controladas en cuanto a su proliferación. Y las bacterias son sumamente prolíficas, se reproducen con muchísima rapidez. Si yo una noche me voy a dormir con 10 bacterias en la boca, que no tenemos 10, tenemos muchas más, y no hice la higiene adecuada, a la mañana siguiente, después de 6, 8 horas de sueño, en donde la boca normalmente ha permanecido cerrada, a 37 grados centígrados, con humedad, y he dejado alimento para estas bacterias, a la mañana siguiente no voy a tener 10 bacterias, voy a tener 10 millones de bacterias. Y luego nos sorprendemos porque tenemos un sabor en la boca al despertarnos como si hubiéramos traído una moneda en la boca toda la noche. Pues es justamente por esta proliferación bacteriana y las sustancias que han estado excretando como producto del metabolismo de todas aquellas sustancias que utilizan para su propia nutrición. Y de esta manera aparecen entonces las infecciones en la boca. Y ahí se referencia a las dos más comunes, que son la caries y la enfermedad periodontal, y que son de alguna forma el enemigo a vencer por nosotros los odontólogos en conjunción con los pacientes, porque este es un concepto a que yo me refiero constantemente y es importante que a todos nos quede claro. La enfermedad en la boca no es controlada por el dentista. La enfermedad es controlada por el propio paciente. La salud es recuperada por el propio paciente. Nosotros no somos dioses que con un movimiento del dedo devolvamos la salud a los pacientes. Es el propio paciente quien se cura y nosotros somos quienes tenemos que darles la orientación necesaria, la información, la educación finalmente para que esa salud pueda conservarse. Además, entonces, de estas bacterias que encontramos en la boca, como ya lo hemos mencionado, tenemos condiciones en la boca que no nos ayudan de ninguna manera a conservar la salud que tenemos obligación antropológicas, de esta manera de conservar, hasta que aparecen enfermedades como las que ya todos conocemos y con las que tratamos constantemente, y casos sumamente difíciles de resolver, gracias a los que mucha de la industria dental vive, porque tristemente no tenemos la educación de la conservación, sino que nos dedicamos muchísimo más a la reparación, que dicho sea de paso, no es tan buen negocio como la conservación. En otra oportunidad tal vez tengamos oportunidad de hablar acerca de cómo la prevención y la conservación de la salud son mucho más lucrativas que la corrección. Si yo hago una restauración en una boca como esta que ahora pueden ustedes ver, y la hago medianamente bien, esa corrección tendría que durar años funcionando en buenas condiciones. De otra forma, no volveré a cobrar entonces el tratamiento que acabo de realizar. Sin embargo, si me dedico a conservar la salud del paciente o a colaborar en la conservación de la salud del paciente, ese es un trabajo que se tiene que hacer todos los días, y yo como odontólogo por lo menos cada 6 meses tendría que estar volviendo a cobrar por el mismo proceso de conservación de la salud o de coadyuvancia con el paciente en la conservación de la salud. Entonces, sabemos que estas bacterias se alojan en todos los tejidos de la boca, no nada más en los dientes, no nada más en los surcos gingivales, y no nada más atacan al hueso alveolar o a las mucosas y a los dientes. Atacan a toda la boca, de manera que hay que entender que es un problema que se desarrolla en toda la economía de la cavidad bucal, que dicho sea de paso me gusta muchísimo más el término de bucal que de oral, puesto que oral hace referencia a hablar, no a todo lo que está contenido dentro de la boca, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal y es breviario cultural. Contamos en la boca, de manera natural, porque insisto, la naturaleza no se ha equivocado, contamos en la boca con una gran cantidad de coadyuvantes para controlar esta proliferación bacteriana y los efectos de los ácidos que producen sobre todo las bacterias del grupo acidogénico. La saliva contiene sustancias que evitan la reproducción bacteriana, tenemos una gran cantidad de proteínas llamadas inmunoglobulinas, que son antibióticos naturales que cohiben la reproducción bacteriana. Tenemos, además de la saliva, tenemos en los surcos gingivales un fluido que conocemos como fluido crevicular, que no es saliva, esto lo sabemos desde antes, pero vale la pena recordarlo. El fluido crevicular no es saliva, no tiene un origen glandular, tiene un origen intersticial, de forma tal que en esta sustancia, en este líquido, hay una mucho mayor concentración de inmunoglobulinas y de otras sustancias que ayudan tanto a neutralizar el medio ambiente como a inhibir la proliferación bacteriana. En el proceso del habla o de la propia masticación, realizamos movimientos que limpian de manera natural la boca. A esto lo conocemos como autoclisis. El epitelio, las mucosas de los carrillos, del paladar o de
las demás mucosas que tenemos en la boca, se descama constantemente, y esta descamación ayuda a que las células que han sido agredidas por este entorno acidificado producido por las bacterias acidogénicas, pues no permanezca haciendo daño. Sin embargo, tristemente no son suficientes para controlar la enfermedad. Estos mecanismos no resultaron suficientes. A la naturaleza le hemos ganado la carrera. ¿Y por qué le hemos ganado la carrera? Porque la naturaleza no había dispuesto que consumiéramos esta gran cantidad de alimentos que consumimos ahora con azúcares cada vez más simples, más refinados. Mucho de lo que comemos ahora ni siquiera está endulzado con azúcar, con glucosa, sino que está endulzado con alta fructosa, que es un azúcar todavía mucho más simple, un carbohidrato más sencillo, que las bacterias prefieren y que con muchísima facilidad metabolizan, produciendo, insisto, ácidos. He puesto una imagen de algunos alimentos que solemos consumir en la actualidad, y sí quiero hacer la aclaración que no me interesa de ninguna manera satanizar estos alimentos. Y les he llamado así, alimentos, porque estos es comida. A mí no me gusta el concepto de decirle alimento chatarra a este tipo de cosas, puesto que no lo son. Lo que lo chatarriza, lo que los vuelve dañinos, es el mal uso que hacemos del consumo de estos alimentos. Si yo los consumo con moderación, lo mismo que sucede con casi todos los actos humanos, si son realizados con moderación, no tendremos problemas con ellos y no se generará ningún tipo de enfermedad. La cuestión está, el problema empieza cuando empezamos a consumirlos de forma tal que se vuelve nuestra única fuente de alimentación. Ahí es donde empiezan los problemas. Si todos ustedes, como yo lo imagino, esta mañana, antes de asistir a esta plática, corrieron 10 kilómetros, como una manera de hacer ejercicio todos los días, pues estará muy bien que consuman una de estas bebidas rehidratantes que les ayude a reponer electrolitos que perdieron durante el ejercicio, o a media mañana, que tienen por ahí un hueco en el estómago, pues se coman un dulce, un pastelillo de estos que son muy sabrosos, pues tampoco estará mal. El problema es cuando se vuelve, insisto, nuestra única fuente de alimento. Eso sí es un verdadero problema, ¿no? Entonces, no me gusta el concepto de chatarrizar a estos alimentos, me gusta más decirles comida. Todo está en el uso o el mal uso que hacemos de ellos. En alguna ocasión, lo comento a veces, me invitaron a dar una plática en una escuela preescolar con niños muy pequeñitos, a los que es difícil llamarles la atención y captar la atención de ellos. Entonces llegué a dar la plática con las bolsas de la bata llenas de dulces. Y la maestra que me hizo favor de invitarme se espantó porque dijo, ¿y este hombre qué clase de dentista chafa es que va a dar una plática de odontología y de salud bucal a niños pequeñitos y empieza regalándoles dulces a los niños? Bueno, pues lo que hice fue llamar primero la atención de los niños con los dulces, y ya que se los habían terminado, les pedí que me acompañaran al baño. Y ahí sí iba yo a empezar mi verdadero trabajo, a enseñarles cómo lavar lo que acababan de comer. Porque todo lo que entra a la boca tiene que salir, ya sea que lo hemos tragado, que lo hemos deglutido, o que lo lavamos y lo regresamos al exterior. Pero no puede permanecer ahí, ese es el tema, que no permanezca ahí. Y más allá de si son alimentos chatarra o no, a nosotros como odontólogos no nos corresponde tener ningún tipo de actuación al respecto de la alimentación de los pacientes. Eso es materia de la nutrición. Tendrían que ser los nutriólogos los que se encargaran de concientizar y de educar a nuestros pacientes al respecto de qué comen o qué deben comer, en qué momentos y en qué cantidades. Pero a nosotros no. A nosotros nos debe preocupar que todo lo que entre a la boca salga. ¿Insisto? Porque lo tragamos o porque lo lavamos y lo regresamos otra vez al exterior. Si tenemos curiosidad y alguna ocasión nos toca visitar alguno de los museos, sobre todo de los que hay en México, que están dedicados a la antropología, podremos encontrar cráneos como estos, de ancestros nuestros que vivieron en nuestro país muchos años atrás, y en los que encontramos prácticamente todos los dientes en la boca, tal vez con alguna pequeña manifestación de enfermedad periodontal, pero lo suficientemente leve como para no hacerles perder los dientes ni siquiera 3 o 4 siglos después de que hemos encontrado estos cráneos. Allí están todavía los dientes, sin caries y sin enfermedad periodontal. ¿Cuál sería la explicación más simple para poder entender por qué los dientes de estas personas que vivieron en nuestros mismos entornos tantos años atrás conservaron la salud en sus bocas? Pues justamente por la alimentación. Insisto, yo no soy nutriólogo, no me corresponde educar a mis pacientes en términos de qué comen, pero sí que lo que entre a la boca salga, esa es mi tarea. Entonces, ¿por qué antes sí y ahora no? Pues fácil, puesto que los ambientes se acidifican notablemente
cuando la ingesta de carbohidratos simples se incrementa en la boca. Y eso no va a cambiar. México, por ejemplo, tiene récords un poco tristes. Somos el consumidor número 1 de lo que llaman los norteamericanos soft drinks, estas bebidas o gaseosas o no gaseosas, pero que no contienen alcohol. Y no va a cambiar pronto este concepto, por más que nuestras autoridades quieran imponer costos más altos a estos alimentos, esta condición no va a cambiar. Vamos a seguir consumiendo refrescos gaseosos, que dicho sea de paso, el gas carbónico que contienen estas bebidas también ayuda a incrementar, sino a hacer descender el pH hasta niveles que se consideran como críticos. ¿Cuál es el proceso natural? ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad llamada caries y que además resulta muy semejante para la enfermedad periodontal? Pues justamente esto está radicado básicamente en la hiperacidificación del medio ambiente hasta niveles que obligan tanto al diente como al hueso alveolar a deshacerse de parte de su estructura. Sabemos que en la naturaleza, en la realidad en la que nosotros vivimos, existen algunas leyes a las que llamamos leyes naturales y que todos los seres humanos estamos sujetos a ellos, nos gusten o no nos gusten. La más fácil de entender tal vez sea la ley de la gravitación universal. Sabemos que a todos nos aplica, aunque no seamos fans de la ley de la gravitación, pues yo no me puedo sustraer a ella, voy a seguir pegado al piso de este planeta mientras la ley de la gravedad siga aplicando, y eso no va a cambiar. Hay otras tantas leyes naturales que aplican, nos gusten o no. Pensemos, por ejemplo, en la ley de la entropía. Todos sabemos, todos sabemos que estamos sujetos a ella. Si recordamos nuestra definición de salud que aprendimos en el pregrado, aquella que hablaba de un equilibrio biopsicosocial, o si la entendemos a la salud como homeostasis, pues tendríamos que hacer referencia necesariamente al equilibrio. La salud es un equilibrio, es una ley natural, que es la ley de la entropía. Entonces, nosotros que somos sistemas abiertos, habrá que definir antes que en la realidad en la que vivimos existimos dos tipos de sistemas: aquellos cerrados que no incorporan elementos del exterior y no vierten elementos al exterior, y los sistemas abiertos como nosotros y nuestra boca, que sí incorporamos elementos del exterior y que además vertimos elementos al exterior. Estos sistemas abiertos están sujetos a estas leyes del equilibrio, que, insisto, son leyes naturales y que van a aplicar, nos gusten o no. ¿Qué sucede en un entorno, en un sistema abierto que está sujeto a esta ley de la entropía, del equilibrio, cuando yo acidifico un medio ambiente? Cualquier sistema de pH también está sujeto a esta ley, nos guste o no. De manera que si yo lo acidifico, la tendencia natural, es decir, esta ley, intentará constantemente llevar al equilibrio este sistema de acidez. Si yo tengo en la boca un pH menor de 5, que ya se considera crítico, este sistema se va a equilibrar, la tendencia natural será hacia la neutralidad, y esto va a pasar inexorablemente, querramos o no. Muy bien, como esta ley es natural, y la naturaleza la creó, y también nos creó a nosotros, pues la misma naturaleza, ya lo adelantaba yo hace un momento, dispuso que en nuestras bocas hubiera elementos que ayudaran a esta neutralización de este sistema abierto de pH. Pero no han sido suficientes los sistemas que la naturaleza nos dio. En un principio, cuando la alimentación era distinta, pues sí, eran suficientes, y por eso podemos ver estos cráneos en los museos en donde los dientes están presentes y sin enfermedad, puesto que lo que se consumía como alimento en ese entonces contenía los elementos suficientes para neutralizar este pH, pero a base de mantener una flora bacteriana relativamente equilibrada y que no fuera patógena. Pero, insisto, le ganamos la carrera a la naturaleza, nos creímos más inteligentes y ahora consumimos muchísimos alimentos industrializados que proveen muy eficazmente de alimento a estas bacterias que producen una gran cantidad de ácidos. De manera que el pH en nuestras bocas, en el entorno de nuestras bocas, en espacios sobre todo que lo favorecen, como pudiera ser el surco gingival, desciende más allá del 5, hasta niveles de 7, que ya es una acidez verdaderamente peligrosa. Bueno, pues alguien tiene que dedicarse a neutralizar este medio ambiente. En la saliva tenemos una gran cantidad de iones de calcio, de fosfato. En las cremas dentales hay flúor, que son sustancias que nos ayudan a neutralizar este medio ambiente, pero no son suficientes. De manera que alguien tiene que aportar estos elementos que neutralicen el medio ambiente. Muy fácil de encontrar, entonces, es el factor etiológico principal de las dos enfermedades, tanto de caries como de enfermedad periodontal. ¿Quién va a ser el que provea estos elementos?
en donde hay calcio y en donde hay más fosfato para que se aporten a ese medio ambiente, a ese sistema abierto para neutralizar el pH que ahora está hiperacidificado, pues en los dientes y en el hueso alveolar. Esos son los proveedores principales de estos elementos que nos ayudan a neutralizarlo. Y entonces el diente se ve obligado a deshacerse de parte de su estructura. Ya se dieron cuenta cómo es que la caries funciona. Es decir, la caries no consiste en un microorganismo que se dedique a comer dientes o hueso alveolar, en el caso de la enfermedad periodontal. Eso no sucede. A las bacterias no les gusta comer diente. No hay bacterias que aprovechen de manera principal el fosfato o el calcio que conforman las estructuras de nuestros tejidos duros. No, no es así. Las bacterias consumen carbohidratos. Y una vez consumieron estos carbohidratos, emiten al medio ambiente sustancias ácidas que tienen que ser neutralizadas para que el pH se mantenga neutro, estable, equilibrado, como todo sistema abierto, que tiende a la entropía, al equilibrio, a la homeostasis. Y entonces, el diente empieza a deshacerse de iones de calcio y de fosfato con la intención de neutralizar este medio ambiente. Estructuras moleculares que conforman el hueso alveolar. Fíjense entonces cómo el factor etiológico principal de ambas enfermedades, tanto de caries como de enfermedad periodontal, acaba siendo el mismo, el principal. Es un deshacerse de su propia estructura de estos dos tejidos para aportarlos al medio ambiente de forma tal que se neutralice este medio ambiente. No resulta suficiente la arginina que tenemos en la saliva para alimentar a las bacterias arginolíticas que produzcan más amoníaco o sustancias que neutralicen el pH. No resulta suficiente las inmunoglobulinas que tenemos en la saliva o en el fluido clavicular para inhibir la reproducción bacteriana, puesto que las estamos alimentando a diestra y siniestra. Y no resulta suficiente tampoco la cantidad de calcio y fosfato que aportan tanto el hueso alveolar como el diente. Y aparecen así lesiones cavitarias en los dientes y pérdida de la dimensión de nuestras crestas óseas, con lo que se potencializa el problema de enfermedad periodontal. Ahora bien, antes de que este proceso suceda, de descalcificación, de desmineralización, hay otra defensa del cuerpo humano que en un inicio es benéfica para nosotros, pero que de alguna manera se vuelve en nuestra contra, sobre todo hablando de tejidos blandos. Los tejidos blandos que se ven expuestos a un medio ambiente de pH sumamente acidificado, pues se irritan, se ven agredidos por esta acidez presente en el entorno, y la primera respuesta de estos tejidos a esta agresión es la inflamación, que decía yo, es un mecanismo de defensa. La inflamación está diseñada, está puesta en nuestro organismo como una defensa, es una protección que le avisa al resto del cuerpo cuando una célula ha sido dañada, ha sido agredida, y el resto del cuerpo organiza todos sus sistemas de protección, los envía al sitio para conservar ahí fagocitos, plaquetas, todas estas células que tenemos sobre todo en la sangre que nos ayudan a reparar los daños. Pues bien, esta inflamación, que en un inicio era una defensa, se vuelve en contra nuestra. Por eso es que siempre buscamos reducir la inflamación o evitarla, puesto que esta inflamación no queda ahí en el envío de defensas, no se agota, digamos, en el hecho de que una especie de ejército microscópico llegue al lugar en donde una célula ha sido dañada, sino que se complica el tema porque la inflamación se contagia, se comunica. Una vez que una célula ha crecido por inflamación, que esa es la primera manifestación de la inflamación, aumenta su volumen, la pared celular de esta célula se daña. Y al dañarse deja salir al entorno, al medio ambiente, sustancias que comunican el daño que ha sufrido. Me refiero, por ejemplo, a los factores de inflamación, R5, histamina y muchos otros factores de inflamación que, insisto, son comunicadores de esta defensa. Y viajan por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo, a todo el organismo, de forma tal que una persona que tiene, por decir algún ejemplo, una arteria coronaria obstruida con un ateroma y además pongo a circular en el cuerpo de esta persona, del torrente sanguíneo, una gran cantidad de histamina y factores comunicadores de la inflamación, pues esta persona con un problema de coronarias va a tener muchísimos más riesgos de que esa arteria deje de conducir el fluido vital hasta que la persona sufra un infarto. Por eso sabemos que es importantísimo que una persona con alteraciones cardíacas, con problemas cardíacos, necesariamente esté acudiendo al dentista constantemente, porque no puede haber inflamación. Lo mismo sucede con una señora que está embarazada y tiene gingivitis, pone en riesgo que su embarazo llegue a término y que aparezcan procesos como la preeclampsia o ya
una eclampsia formalmente diagnosticada, y que el bebé al nacer, el niño al nacer, nazca con bajo peso, justamente por esta comunicación, este contagio de la inflamación. Entonces, todos los pacientes tendríamos que estar constantemente en revisión para que la inflamación no apareciera nunca. Pero ya que está presente, nuestra principal labor es disminuirla rápidamente. Y para ello contamos con ayudas tanto químicas como mecánicas que pueden ayudarnos a disminuirla. Entonces, está ahora en la imagen de la pantalla, pues más o menos la historia natural de ambas enfermedades, tanto de la caries como de la enfermedad periodontal. Consumimos una gran cantidad de azúcares cada vez más simples, que estas bacterias utilizan con mayor facilidad, metabolizan, excretan al medio ambiente sustancias acidificantes del entorno, y el diente, tanto el diente como el hueso alveolar, se ven obligados a deshacerse de parte de su estructura. Empiezan a emitir al medio ambiente iones de calcio, de fosfato, para tratar de neutralizar este medio ambiente. Cuando nosotros observamos una radiografía y en la radiografía vemos una cresta alveolar sumamente radiolúcida, pues esta es la razón. La razón es que esta cresta alveolar se está viendo obligada a deshacerse de estas sustancias, de estos elementos químicos que antes le daban dureza y podíamos ser capaces de ver una cresta ósea perfectamente definida en una radiografía, muy radiopaca, y ahora ya no la podemos ver porque el hueso se ha deshecho de parte de su estructura. Lo mismo pasa con el diente. Cuando el diente comienza a deshacerse de estos iones de calcio y de fosfato, y a lo que llamamos lesión preclínica de caries, todavía podemos hacer algo para revertirla. Es decir, podemos aportarle al diente sustancias que ayuden a remineralizarlo. Especialmente me refiero al flúor, que sigue siendo muy útil. El flúor va a ayudar a que el diente recupere estos iones, estos elementos químicos que ha perdido de manera rápida. El flúor no se incorpora como tal, como un elemento libre, no se incorpora a la estructura de los dientes. El flúor funciona un poco como catalizador en la formación de cristales de hidroxiapatita y a veces de fluorapatita, que son todavía más resistentes y más insolubles, y estos cristales son los que sí se reincorporan a la estructura mineral del diente, son los que se vuelven a integrar a su estructura. Entonces no basta con poner flúor, sino que hay que poner flúor y después dar el tiempo necesario para que el flúor localice en este entorno, en este medio ambiente, iones libres de calcio, iones libres de fosfato y permita la formación de cristales de hidroxiapatita. O bien, si se cayeron bien entre los tres, entre el flúor, el calcio y el fosfato, se forman cristales de hidroxiapatita. Pero estos son más raros, son un poco más complejos de formar. Pero esa es la intención cuando colocamos flúor en un diente que tiene una lesión preclínica, insisto. Cuando todavía no hay una cavidad formalmente hecha, todavía podemos revertirla. Cuando ya está formada la cavidad, tristemente el flúor ya no es capaz de formar la suficiente cantidad de cristales de hidroxiapatita o de fluorapatita que remineralizan el diente, y entonces el dentista tiene que actuar. Ahí es cuando tenemos que entrar, a utilizar una fresa, ampliar un poco más la cavidad y después colocar algún material restaurativo, que como lo decía al principio, si hacemos bien esta restauración, si queda perfectamente sellada, pues esta lesión de caries nunca más prosperará. Y el paciente podrá decir que quedó libre de esa lesión, más no de la enfermedad, puesto que los factores etiológicos siguen estando presentes, las bacterias siguen estando ahí y la propensión a la formación de estas enfermedades sigue estando presente. Por eso, la referencia al hecho de que la caries es una enfermedad incurable. Y esto vale la pena que se lo hagamos entender a nuestros pacientes. Ahí está ahora ya en la imagen puesta una fotografía, una animación de cómo es que ya se ha formado una cavidad en el diente, puesto que el diente se ha obligado a deshacerse de parte de su estructura. Insisto, no es que la bacteria, el Streptococcus mutans, o el Salivarius, o todos estos que hemos estudiado durante años, se dediquen a comerse el diente. Eso no pasa. Si imaginamos a la caries como el juego que existía hace algunos años, este videojuego de Pac-Man, como un bichito que está comiendo constantemente el diente, pues eso es un error, no sucede. Las bacterias no comen dientes, las bacterias comen carbohidratos y acidifican el entorno. Esa es, digamos, la historia natural. Y nuestra boca fluctúa constantemente en esto que todos hemos estudiado alguna vez, que es la famosa curva Stefan, en ambientes que son acidificados y después alcalinizados. Acidificados y alcalinizados dependiendo de lo que estemos comiendo o no comiendo. Cuando terminamos de alimentarnos, pues el pH de la boca sufre una caída drástica, se acidifica el entorno por los carbohidratos que hemos consumido y, de manera natural, la boca tendría que ser capaz
de neutralizar este medio ambiente hasta que regresa nuevamente a un estado en el que el diente no se ve obligado, ni el uso alveolar, a estar poniendo iones de calcio y de fosfato. Tristemente, el consumo, decía yo, de estos carbohidratos es más elevado que en tiempos pasados y entonces no alcanzamos a remineralizar como deberíamos hacerlo. Muy bien, estos son, digamos, los antecedentes más generales de qué es lo que hace aparecer, digamos, en nuestras bocas y las de nuestros pacientes, porque de alguna manera a veces nos olvidamos un poquito que nosotros también somos pacientes. No solamente tenemos que tratar con la enfermedad en las bocas de nuestros pacientes que van y pagan por nuestros servicios, sino en las nuestras propias. Entonces valdría la pena que hagamos el ejercicio de pensar en nuestras propias bocas, no tanto en las de nuestros pacientes. Todo este proceso que acabo de describir un poco rápido antes, sucede en nuestras bocas. Si ustedes acaban de desayunar y no han hecho la higiene correcta en sus bocas, esto está pasando ahorita en las suyas. Olvídense un poco de sus pacientes. En sus propias bocas tenemos un entorno hiperacidificado. Muy bien, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación o para impedir que estos factores permanezcan en tiempo suficiente como para que aparezcan ambas enfermedades? Pues esencialmente tendríamos que referirnos forzosamente a la higiene. Pero la higiene no puede ser igual para todos, puesto que ya lo decía, todos somos distintos. La higiene tiene que ser diseñada para cada uno de nosotros. Si yo les digo que existe un solo cepillo que resuelve todos los problemas de cepillado en todos los pacientes, pues les estaría contando una mentira, porque eso no existe. O si les digo que hay una crema dental que contiene todas las sustancias posibles para resolver el tema de enfermedad periodontal en todos los pacientes, pues también les voy a estar mintiendo, porque no existe. Necesitamos escoger individualizadamente para cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué nos interesa? Nos interesa eliminar los carbohidratos. Nos interesa, sobre todo, romper las barreras de protección que generan las bacterias en el entorno en el que se desarrollan. Esto no lo mencioné antes, pero ya lo sabemos. Todas las bacterias se desarrollan, ecológicamente hablando, en sistemas que conocemos ahora como biopelículas. Además de excretar estas sustancias acidogénicas que hemos platicado, o no acidogénicas como el amoníaco, además excretan sustancias que forman barreras protectoras para estas bacterias y se forman realmente bolsas que las protegen. Son glicopolisacáridos que forman estas bacterias muy resistentes. Si ustedes piensan que simplemente con hacer un colutorio, con un enjuague bucal, con un colutorio que tenga alguna sustancia antiséptica, es suficiente para controlar la proliferación bacteriana, pues están equivocados, puesto que estas bacterias están muy bien protegidas dentro de bolsas que impiden que cualquier sustancia que coloquemos dentro de la boca tenga contacto con la pared celular de estas bacterias. Estos glicopolisacáridos son sumamente resistentes, de forma tal que primero tenemos que pensar en romper estas protecciones de las bacterias, en eliminar estas capas, estos sacos de glicopolisacáridos, para que entonces cualquier otra sustancia contenida tanto en cremas dentales, en colutorios, o las mismas inmunoglobulinas de nuestra propia saliva y fluido crevicular puedan tener efectos sobre su pared celular y, francamente, acabarlas, matarlas o inhibir su reproducción. De manera que buscamos en primera instancia romper estas protecciones que las mismas bacterias generan, y ya que están rotas, tenemos que reducir drásticamente la inflamación que se ha generado por la presencia de estos ácidos. Y después de haber desinflamado, eliminar estas bacterias con algún barrido adecuado o con la presencia de sustancias que las maten, francamente, que produzcan lisis de su pared celular, a modo de que no permanezcan vivas estas bacterias en cierto número, porque tampoco es una buena idea esterilizar la boca. Una boca estéril nos mantendría constantemente enfermos. Todos lo sabemos, tenemos en la boca algunas bacterias que nos ayudan, que son buenas, por eso hablaba yo de relaciones simbióticas con ellas. Una relación simbiótica es aquella en la que ambos organismos que conviven obtienen beneficios de la relación. Bueno, necesitamos de las bacterias. Tenemos algún tipo de bacteria en la boca que específicamente se dedican a desdoblar ciertos azúcares complejos que a veces consumimos en la dieta y que nosotros no seríamos capaces de desdoblar, que ya son muy parecidos a la celulosa. Entonces, si no la tuviéramos ahí cada vez que comiéramos un cereal integral, estaríamos enfermos. No podríamos metabolizar estos azúcares. Y hay muchos otros ejemplos de estas relaciones simbióticas que los seres humanos tenemos con las bacterias, pero en la boca, insisto, no es una buena idea eliminarlas por completo. Necesitamos de las bacterias. El asunto es tenerlas bajo control. Entonces, buscamos reducir la inflamación, romper estas barreras de protección de las bacterias y después eliminarlas, francamente, ¿no? Esas son, digamos, las tres prioridades que tendríamos que buscar para eliminar gingivitis y sus consecuencias posteriores, como la enfermedad periodontal severa, y por supuesto para evitar la aparición de nuevas lesiones cavitarias que son conocidas como caries.
Ahora, les decía yo, sabemos muy bien que a todos los pacientes cardiópatas, por lo pronto, a todos los pacientes con enfermedad hepática, a todos los pacientes con enfermedad renal, en fin, a todos los pacientes con cualquier clase de patología, llámese la que se llame, les conviene mantener la boca sana. Y aún no enfermos, como es el caso, por ejemplo, de las personas embarazadas, de las mujeres embarazadas. Es sumamente conveniente que tengan la boca libre de inflamación, enfermedad periodontal, y libre de caries, porque eso habla de un equilibrio ecológico, digamos, sano en la flora bacteriana de nuestra boca y que nos ayuda a mantener la salud no solo de la boca, sino salud sistémica. Está muy de moda hablar ahora de la salud bucal como el inicio de la salud sistémica. Pues no es una moda, es simplemente una manifestación de una realidad que ya conocemos desde hace muchísimos años. Si nuestra boca está sana, el resto del cuerpo lo estará. La boca es la puerta de entrada al cuerpo. Imaginen sus casas con una puerta sucia, llena de basura, de tierra, y ahora entren y salgan constantemente a esa casa, pues van a estar introduciendo y sacando la basura constantemente. Eso es lo que pasa cuando la boca no se encuentra en condiciones adecuadas de salud. Muy bien, esto es justamente lo que hemos estado hablando, un resumen, digamos, en imagen, porque somos muy visuales y nos gustan las imágenes. Hablamos entonces de prevenir, que decía yo, es muchísimo mejor negocio si lo quieres solamente ver desde el punto de vista económico, es mucho mejor negocio que la reparación, pero por supuesto es muchísimo más conveniente en términos de conservación de la salud para nuestros pacientes. La prevención siempre será mejor. Y tendríamos que hablar de 3 niveles de prevención. Sin embargo, el tercero, pues a mí ya no me parece tanto un nivel de prevención, por eso lo he puesto con signos de interrogación. Sí podemos hablar de una prevención primaria, por supuesto, en donde no hay patología todavía presente en la boca de nuestros pacientes y tenemos que evitar que estas bacterias se conviertan en patógenas. Una prevención secundaria, cuando ya aparecen manifestaciones de la enfermedad, pero todavía podemos hacer algo para revertir estas manifestaciones, como pudiera ser, por ejemplo, el remineralizar lesiones preclínicas de caries, como revertir inflamaciones que todavía no son consideradas como periodontitis, ni siquiera leves ni moderadas, sino como simples inflamaciones. Y tendríamos que hablar entonces de un nivel tercero, de una prevención terciaria, que ya realmente no sería preventivo, en donde nos dedicaríamos simplemente a limitar las secuelas de la enfermedad, cuando ya apareció, cuando ya hay cavidades de caries, cuando ya hay pérdida de la dimensión de las crestas óseas en los espacios interproximales de nuestros dientes y en toda la cresta, toda la tabla de hueso periodontal, de hueso alveolar que ayuda a sostener a los dientes, y cuando la encía ha migrado ya francamente, pues ahí solamente nos dedicamos a limitar, digamos, las manifestaciones de la enfermedad. Pero estos son esencialmente los 3 niveles de prevención a los que podríamos hacer referencia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Que este es el chiste de la plática. Este es el meollo. ¿Cómo le hacemos para sugerirle a cada paciente en lo individual que no se parece al paciente anterior que acabo de atender y tampoco es igual al siguiente paciente que voy a ver? ¿Cómo le hago para que este paciente que tengo ahora sentado en el sillón, cómo le hago para que mi propia boca se conserve sana? Utilizo la misma crema dental que todos usan, la más barata, la que está más dispuesta en el mercado, la que encuentro siempre que voy a comprar, o utilizo la que me conviene. Este es, insisto, el meollo de esta plática. Cómo generar un régimen preventivo para todos nuestros pacientes y para nosotros mismos. Y para facilitar un poquito la tarea de entendimiento, pues lo que hicimos es marcar, digamos, factores que son predisponentes de la aparición de estas enfermedades o que complican, francamente, el mantenimiento de la salud en la boca. Y hemos diseñado esta idea, pues para que nos podamos entender más fácilmente. Hay factores que son de muy alto riesgo para que aparezca la enfermedad, factores que nos hacen pensar que el paciente está en riesgo, pero que la enfermedad aún no se presenta de manera dramática, y factores que podemos controlar, que son coadyuvantes en la conservación de la salud. Por eso hemos utilizado los colores de un semáforo para que nos podamos entender más rápidamente. Hablemos un poco acerca de los factores modificantes de la aparición de la enfermedad. El primero de ellos, al que me quiero referir, es el compromiso del paciente. ¿Qué tan comprometido se encuentra nuestro paciente con su propia salud bucal? Insisto, todos los seres humanos tenemos una obligación antropológica, si lo queremos ver desde este punto de vista, con nuestra propia salud. Es decir, el hecho de que querramos conservarnos sanos no es una graciosa concesión. Estamos obligados. Hay una explicación, decía yo, antropológica para ello, que no voy a ahondar ahora en ella porque tomaríamos muchísimo tiempo, pero estamos obligados a conservar nuestra salud. Nada más piensen en el simple hecho de que nosotros no nos hemos dado la existencia.
Y si no nos la hemos dado, pues alguien, la naturaleza, Dios, nuestros padres, quien ustedes gusten, nos la dio. Y como es un regalo, pues tenemos obligación de cuidarlo. De manera que este es un argumento que tal vez ustedes puedan usar con sus propios pacientes. Aquellos pacientes refractarios que no entienden que tienen que limpiar la boca, que tienen que vigilar su alimentación, que tienen que usar hilo dental constantemente, pues a estos pacientes hay que hacerles entender que están obligados a vigilar su propia salud, a conservarla. Y cuando la pierden, tenemos, insisto, obligación de recuperarla. Y aquí pues podríamos hablar de un compromiso bajo, de un compromiso medio, que es el común de nuestros pacientes, pacientes a los que les preguntamos, oiga, ¿y usted usa hilo dental? Sí, ¿cómo no, doctor? Sí lo utilizo. ¿Y cada cuándo lo utiliza? Ah, pues cada vez que tengo algún trozo de alimento fibroso empacado entre los dientes. Bueno, ese no es el momento más indicado para usar el hilo dental. Sí, hay que extirpar, hay que retirar ese alimento fibroso que se quedó entre los dientes, ese trozo de carne o ese pedazo de piña que se ha quedado ahí incrustado porque mecánicamente está produciendo irritación. Pero créanme, a las bacterias no les interesan estos alimentos tan grandes y fibrosos. Las bacterias prefieren carbohidratos simples, muy refinados y que generalmente son muy blandos, muy suaves. Entonces, el hilo dental tiene que entrar entre diente y diente, no para eliminar el alimento que se quedó ahí atorado, sino esencialmente para romper estas capas protectoras de bacterias, estos glicopolisacáridos que forman bolsas y que las protegen del medio ambiente. Para eso sirve el hilo dental y para eso sirve también el cepillado. Otro de los factores que tendríamos que tomar en cuenta es la condición de los cepillos dentales de nuestros pacientes. En las segundas sesiones que tengo con mis pacientes nuevos, digamos, siempre les pido que por favor lleven al consultorio su cepillo dental. Y que no me hagan trampa, porque con mucha frecuencia se pasan a la farmacia que está al lado del consultorio a comprar un cepillo nuevo y llegan al consultorio con un cepillo perfecto. Pues no, a mí lo que me interesa es ver en qué condiciones se encuentra el cepillo que realmente utilizan todos los días en sus casas. Y con mucha frecuencia nos encontramos con ejemplos como los que ahora les he puesto en la pantalla, con cepillos que pues, ya no sirven ni siquiera para limpiar la taza del baño. Que son cepillos que tendrían que estar en la basura desde hace muchísimo tiempo, y con estos son con los que pretenden hacer higiene en sus bocas. Es una vergüenza, pero a veces nosotros mismos, dentistas, a pesar de que tenemos acceso más fácilmente al conocimiento y a los cepillos, tenemos cepillos en nuestros baños como estos. Hay que tener muchísima precaución con el tiempo de uso de nuestros cepillos. Ya olvídense un poco de la colonización del cepillo. Este es un concepto que es importante, pero que ya pasa a segundo término cuando las cerdas se encuentran en estas condiciones. Por ahí les puse una estadística en la que se habla en México acerca del consumo de cepillos por habitante. Es verdaderamente una tristeza. Hablamos de que se consume menos de un cepillo al año por cada mexicano. Un cepillo dental al año, cuando sabemos los odontólogos que se debe cambiar máximo cada 3 meses o cada vez que las cerdas pierdan la consistencia adecuada que deberían tener para limpiar. Bueno, pues en México se consume 1 por año, y aún así hay que matizar esta estadística, porque si pensamos cuál es el sector de la población que tiene capacidad económica para comprar cepillos, pues se reduce todavía más. Entonces estaríamos hablando de que por lo menos en México 50 millones de habitantes no consumen ni siquiera 0.3 de cepillo al año. Hay familias en México en donde hay un solo cepillo para una familia de 12 componentes de la familia, 12 personas que la componen. Pues de ninguna manera podemos pensar que allí haya una buena higiene, siendo el cepillo la principal herramienta para romper estas capas de glicopolisacáridos que producen las bacterias, ¿no? Pero bueno, y no es una falta de cepillos, puesto que hay muchísimos en el mercado y hay muchas empresas que se dedican a regalarlos. Colgate es una de ellas, regala cepillos a diestra y siniestra, de manera que los pacientes con ganas de conservar su salud tendrían acceso a estos cepillos, y nosotros podemos promoverlo. Otro de los factores modificantes es el estado de salud general que nuestros pacientes observan. Yo nunca he visto que un odontólogo, que un dentista complique seriamente la salud de un paciente, salvo en un caso específico de una patología a la que ya me refería hace un rato. En el caso de los pacientes diabéticos descontrolados, y hay muchos en México, hablamos de una incidencia de diabetes en México del 60%. Eso quiere decir que de cada 100 mexicanos, 60 o padecen la enfermedad o tienen factores familiares o heredopatológicos que les predisponen seriamente a padecer la enfermedad. Bueno, pues ahí sí hay complicaciones serias. Estoy hablando de una de tantas. Ya mencioné también el caso de los pacientes cardiópatas, ya mencioné también el caso de los pacientes con disfunciones renales o con problemas hepáticos. En fin, la condición de salud general del paciente es un dato que debemos tomar en cuenta para diseñar un protocolo de higiene para nuestros pacientes en la boca. Porque, insisto, las condiciones de presencia de inflamación en la boca o de caries pueden combinarse con las otras patologías que el paciente tiene. Entonces, si nuestro paciente está enfermo, tendríamos que hablar que tiene un factor rojo
que predispone para la aparición de otras enfermedades. Si es un paciente con diabetes, pero que está controlado, que se atiende constantemente, vigila su dieta, su peso corporal, etcétera, pues hablamos de un riesgo moderado, controlado, y la luz tendría que ser amarilla. Y si hablamos de un paciente sano, no tenemos ningún factor, entonces la luz tendría que ser verde. Otra condición previa, antes de pensar en qué le recomiendo al paciente, pues es el estado periodontal. La periodoncia tiene mano con respecto a todas las demás especialidades de la odontología. Tendría que ser la primera en actuar. Después, tal vez, o en conjunción con todo lo que se refiera a mantenimiento de la salud. Es decir, esta odontología preventiva que todos conocemos y que debiéramos ejercer todos los días con todos nuestros pacientes. Y no cada 6 meses, sino cada vez que los veamos. Si el paciente tiene enfermedad periodontal, primero tiene que ser controlada esta enfermedad periodontal. Paradójicamente, el control de la enfermedad periodontal siempre cursará por el control de la flora bacteriana. Siempre. Es el factor más difícil de controlar, por eso la importancia de una plática como esta. ¿Qué también lava los dientes nuestro paciente? Porque una cosa es que se cepille los dientes, use hilo dental, y la otra cosa es la eficiencia con la que lo haga. No basta con que introduzca el cepillo a la boca, sino qué tanta información tiene para usarlo adecuadamente. ¿Cuál es el concepto que tiene el uso del cepillo del hilo dental? Si el hilo dental lo entiende nada más para desatorar de los espacios interproximales trozos de carne, y si además vive en el norte de México, en donde se consume muy buena carne, pues a lo mejor ahí lo usarán más seguido, pero si no comen tanta carne, son vegetarianos, pues entonces a lo mejor no recurre tanto al hilo. Es decir, el tema no es qué tantas veces se lavan los dientes. Cuando yo le pregunto a un paciente cuántas veces te lavas al día los dientes, y me responde cada vez que como, ya vamos de ganancia. Pero no es suficiente, hay que ver cómo lo hace. Tengo pacientes que lavan los dientes, lavan la boca una sola vez al día, en la noche, pero lo hacen perfecto. Eliminan absolutamente todo lo que tienen que eliminar, rompen todas las capas protectoras de bacterias que tienen que romper, y las bocas se mantienen sanas. No estoy sugiriendo de ninguna manera que solamente hagamos higiene bucal una vez al día, pero tiene muchísimo que ver en cómo lo hacemos. Hablaríamos aquí un poco de la diferencia entre eficacia y eficiencia. Es decir, que también lo hacemos y con cuántos recursos, ¿no? Pero bueno, eso es tema de otra plática diferente. Sabemos que el índice de pacientes fumadores tiende a disminuir, sin embargo, hay estadísticas confusas, ¿no? Sobre todo cuando revisamos el incremento en ventas de las empresas productoras de cigarrillos, pues vemos que siguen incrementando sus ventas, de manera que esta aparente disminución de pacientes fumadores no es tan real. Bueno, si el paciente fuma y además sus condiciones de higiene no son las adecuadas, en especial la inflamación y la disminución de los tejidos se puede ver afectada seriamente. Sabemos muy claramente que entre otros tantos daños que produce el consumo del tabaco en los seres humanos, está la pérdida de tejido, puesto que el tabaco favorece la disminución de la luz de todos aquellos conductos que llevan hasta nuestros tejidos nutrimentos. Me estoy refiriendo a los vasos sanguíneos. Se va reduciendo la luz o francamente desapareciendo, y en la boca tenemos una gran cantidad de vasos capilares. Son vasos conductores de sangre muy pequeñitos, que son los primeros en verse reducidos o francamente desaparecen con el consumo del tabaco. De manera que los tejidos no pueden ser sustituidos o reemplazados por nuevas células con la misma velocidad que lo harían si el paciente no fuma. Por supuesto que no es lo mismo un paciente que fuma 1 o 2 cigarrillos al día que uno que fuma 20, 30 cigarrillos al día. De manera que este es un factor que hay que controlar. Yo no soy neumólogo, no me dedicaré a ver qué efectos produce sobre los pulmones, pero sí sé que en la boca se producen muchas alteraciones. Y ahora no estamos hablando ya de alteraciones más graves, como serían las neoplasias, que también están asociadas con el consumo del tabaco, ¿no? Otro factor modificante que es muy importante, y quisiera invitarlos a que mediten un poco en ello, es la destreza manual. Cada vez tendremos más en la consulta pacientes, o nosotros mismos, que tendremos complicaciones para mover las manos. Estoy seguro, puesto que están ustedes atendiendo esta plática en una plataforma digital, estoy seguro que todos ustedes utilizan una computadora, o que por lo menos tienen una tableta, o mínimo tienen un teléfono celular, ¿no? Un móvil. Estos aparatos requieren movimientos de las manos que son poco naturales, y los ortopedistas lo saben muy bien. Se está incrementando de manera dramática un síndrome que hasta hace algunos años era realmente prácticamente desconocido, el síndrome del túnel del carpo. Es un síndrome que va provocando cierta esclerosis, cierta modificación. Se va cerrando un túnel que tenemos en las muñecas que se llama el túnel del carpo, por el que transitan algunos nervios, algunos tendones, en fin, se va haciendo más pequeño, se va estenosando.
de manera que dificulta el movimiento de las manos y no se puede ni siquiera asir algún objeto con fuerza, ni se puede mover la mano. Bueno, esto cada vez será más frecuente porque justamente utilizamos estos aparatos a los que hice referencia con mayor frecuencia y tendremos cada vez más pacientes así. Además de que tenemos pacientes cada vez más viejos. México todavía tiene un bono poblacional importante, es decir, tenemos una población joven, pero es probable que dentro de 25 años se invierta esta pirámide poblacional en México y entonces la cantidad de personas mayores de 60 años será la mayoritaria, incluido yo. Tendremos más de 60 años, lo que la Organización Mundial de la Salud considera ya como persona vieja. Y hay que decir, es así como son, viejos, no hay que tenerle miedo al término porque no es peyorativo, es una simple manifestación del paso del tiempo. Y entonces tendremos cada vez más pacientes viejos con complicaciones motrices, motoras. A estos pacientes hay que recomendarles instrumentos que les permitan limpiar. Es muy probable que hayan ustedes visto hilos dentales que están montados sobre algunas horquillas, que por cierto, Colgate no los produce, no los comercializa en México. Pero bueno, y me preguntan algunos pacientes si son útiles. Y pues yo tengo que hacer un análisis de sus condiciones de destreza manual. Si el paciente es capaz de utilizar el hilo dental manual, prefiero que utilicen el hilo dental manual porque se tendrá más control sobre él. Pero si no puede mover las manos porque tiene síndrome del carpo o porque es una persona con artritis, pues por supuesto que es una buena idea que utilicen estos hilos dentales montados sobre horquillas. De manera que no existen, insisto, un solo elemento, una sola herramienta, un solo material que nos permita mantener la salud. A cada quien le tenemos que recomendar lo que le convenga, ¿no? Otro de los factores modificantes es la posibilidad de abrir la boca y el acceso que tenga el propio paciente, nosotros mismos, a nuestra boca. Vivimos en entornos socioeconómicos sumamente generadores de ansiedad, estresantes, o lo que ahora los psicólogos y psiquiatras conocen como distrés, que se diferencia del estrés de manera importante, puesto que el estrés es aquella energía, digamos, aquella ansiedad que nos permite operar, que nos permite levantarnos todos los días para hacer nuestro trabajo, en fin, y el distrés ya es considerado patológico. Bueno, decía yo que vivimos en entornos que son generadores de ansiedad. Nos ha tocado vivir en una sociedad de mercado que es sumamente generadora de ansiedad, y esto tampoco, como la alimentación, no va a cambiar. Por lo pronto, en el futuro cercano, no va a cambiar. Cada vez tendremos más factores generadores de ansiedad. ¿Y por qué me estoy refiriendo a la ansiedad? Porque estamos hablando de apertura bucal. Hay una alteración que cada vez es más frecuente y que conocemos todos los odontólogos como bruxismo. El bruxismo casi siempre está asociado a disfunción articular. Y la disfunción articular impide la apertura de la boca. ¿Que hay otros factores predisponentes para las disfunciones articulares para el bruxismo? Muy cierto, y esto los natólogos lo saben muy bien. Habrá que pensar entonces en tratamientos de desprogramación neuromuscular, colocación de guardas, en fin, lo que ustedes gusten y manden, pero el factor emocional no va a desaparecer, y desde mi muy personal punto de vista es un factor principalísimo en la aparición tanto del bruxismo como de disfunciones articulares, y esto no va a cambiar. Entonces hay que pensar en que cada vez tendremos más pacientes con problemas de apertura de la boca. Lo que tienen que hacernos es buscar herramientas que le permitan limpiar aun cuando la apertura no sea tan buena, y calificar, como lo hemos hecho con los otros factores, esta apertura. Otro de los factores modificantes es la presencia de restauraciones poco convenientes en la boca, restauraciones que favorecen el acúmulo de alimento y, como consecuencia, la formación de biopelículas bacterianas. Si tenemos estos factores en la boca, habrá que corregirlos antes de pensar que el paciente va a ser capaz de controlar las condiciones de higiene en la boca, a modo que no aparezca la enfermedad en sus propias bocas. Por supuesto que el acceso a los servicios de salud es otro tema. En México, como en muchos países de Latinoamérica, el acceso a una buena odontología, una odontología de calidad, es prácticamente imposible para la mayoría de nuestras poblaciones, puesto que son tratamientos costosos. Piensen nada más en lo que implica montar un consultorio dental. No sé en algunas de las ciudades en las que ustedes radican de qué cantidades estemos hablando, pero sí conozco para algunas pequeñas ciudades de México, y consultorios que cumplan mínimamente con la norma oficial mexicana no pueden costar menos de 750 mil pesos. Es decir, es una inversión importante la que hay que hacer para poner un consultorio dental, a diferencia de algunas otras especialidades médicas en las que el médico requiere de un estetoscopio y tal vez una mesa de exploración y un escritorio. Nosotros no. Nosotros necesitamos invertir cantidades muy importantes de dinero para poder ejercer dignamente nuestra profesión, y eso pues lo tiene que pagar el paciente, de forma tal que nuestras poblaciones, que tienen todavía una gran cantidad de personas viviendo en la pobreza extrema, en México se calcula que sean 50 millones de personas viviendo en pobreza extrema,
pues de ninguna manera van a poder tener acceso a estos servicios de salud. Y tendrán acceso a servicios de salud bucal, pues públicos, en donde el tiempo no es el suficiente para poder educar a los pacientes en estos conceptos en los que estamos hablando ahora. Entonces, bueno, pues esa tendría que ser una responsabilidad de nosotros como odontólogos de difundir esta educación lo más masivamente que seamos capaces. Un ejemplo es lo que estoy diciendo ahora, tratando de educar de alguna forma a través de ustedes a nuestros pacientes y finalmente a la población en general. Hablando de factores modificantes que pueden predisponer para la presencia de enfermedad, pues está el estado inflamatorio. ¿Y por qué me refería a él de una manera diferente al tema del cepillado? Porque sabemos que si yo cepillo adecuadamente, si utilizo el hilo dental, la inflamación desaparece. Porque la inflamación no solamente está causada por factores locales. Recordemos que la inflamación es una defensa que se contagia. Sobre todo lo sabemos ahora en mujeres, es muy frecuente que aparezcan inflamaciones en los tejidos blandos de la boca que no están causados por factores bucales, por factores presentes en la boca. Las mujeres sobre todo tienen cambios de concentraciones hormonales en la sangre constantemente, cada mes varían estas concentraciones hormonales y muchas de estas hormonas que están dedicadas en una gran medida a la preparación de un posible embarazo, pues tienen efectos sobre las mucosas de la boca. La mucosa de la boca, muchas de ellas son muy semejantes a la mucosa del endometrio, de manera que cuando se engrosa el endometrio por presencia de hormonas que favorecen el crecimiento de esta mucosa, pues también puede suceder lo mismo en la boca. Y podemos encontrar mujeres, sobre todo, con inflamaciones en las encías, que no tienen mala higiene y que no tienen factores presentes en la boca de inflamación. Bueno, pues ahí es un tema que tendrá que atender mayormente el ginecólogo. Y esto es un ejemplo de muchos otros. Hay pacientes que consumen medicamentos que producen crecimientos severos de las mucosas. En fin, hay que observar el nivel de inflamación de la boca de nuestros pacientes sin importar el tema de la higiene y corregirlo, porque no basta con que nos demos cuenta que el paciente tiene inflamación, hay que hacer algo para disminuirla en la boca. Muy bien, para ser un poco más prácticos, vamos a revisar rápidamente 3 casos clínicos. Uno en el que la boca se encuentra perfectamente sana, como esta que están ustedes viendo ahora. Una boca que no le duele nada, no tiene ningún problema. Tal vez un poquito de mal posición, pero ya es exagerar un poco. En fin, pero está sana esta boca. ¿Qué le recomiendo a un paciente como estos? Que estoy seguro que es igualita esta boca a todas las de ustedes, colegas dentistas. Así debe estar de sana nuestra boca. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué tiene que usar? ¿Qué crema dental es la que más pertinente resulta en su caso? ¿Qué cepillo dental? Bueno, vamos a ir analizando un poco la situación de esta boca y revisándolo a la luz de esta señalización que yo les propuse, rojo, verde y amarillo, pues encontramos que todos los factores modificantes de las condiciones de salud se encuentran en verde. Es decir, a esta persona no le hace falta ninguna precaución adicional, pero sí le hace falta continuar con las condiciones que ha observado hasta el día de hoy para que esa boca permanezca así, sana como ha estado hasta hoy. ¿Qué le recomendamos a esta paciente? La primera recomendación que yo me atrevería a hacerla, porque es mujer, no se los dije, pero bueno, ahí estaba anotado. ¿Qué le recomendaría a esta paciente? Además de incentivarla a que continúe, hay que motivarla para que se vuelva un comunicador de las condiciones que le han permitido a ella estar así, que se vuelva un difusor de estas condiciones y que presuma la condición de salud de su boca cada vez que tenga oportunidad de hacerlo. A lo mejor también vale la pena que le digamos que nos recomiende, pero bueno, eso ya es conveniente para nosotros, no tanto para ella. Pero tendría que ser un comunicador de las condiciones, tiene que ser multiplicador de estos buenos hábitos en su ambiente, primero familiar y después social. Y hay que motivarlos a que lo digan, a que platiquen de su salud bucal. Bueno, como las encías se encuentran sanas, a esta persona le podemos recomendar un cepillo, por supuesto de cerdas suaves, que no lesione el periodonto, que se encuentra sano. El uso de un hilo dental, de una seda dental, por supuesto, y una crema dental que ayude a no permitir que proliferen aquellas bacterias patógenas en la boca, lo mismo que un colutorio que haga exactamente el mismo efecto. Y por supuesto, estarla revisando cada 6 meses para que estas condiciones excelentes de salud se conserven. ¿Cuál sería el patrón de cepillado habitual? Pues cada vez que consuma algún alimento, no cada vez se lo sugiera el médico cada 3 veces al día o algún protocolo por el estilo. Hay que cepillar los dientes cada vez que comemos. Ahora los nutriólogos suelen recomendar con mucha frecuencia que el paciente no consuma solo 3 alimentos al día, sino que sean 5. Una
colación a media mañana, otra colación a media tarde. Eso es muy pertinente en términos de nutrición, pero pocas veces acompaña la recomendación con que cada vez que coman hay que volver a hacer higiene en la boca. Y esto tendría que estar incorporado en el protocolo de higiene normal, ¿no? Cada vez que se consume un alimento hay que limpiar la boca. ¿Con qué cepillo? Bueno, cuando mis pacientes me preguntan qué cepillo es el más conveniente, les digo, espérenme tantito, quiero conocerlos. Y ya que conozca las condiciones de su boca, entonces te puedo recomendar un cepillo. Sin embargo, para una paciente así de sana como la que vimos hace un momento, este cepillo tal vez sea el ideal. 360 Surround de Colgate, por supuesto vamos a hablar de los productos de Colgate. Es un cepillo que tiene cerdas extra suaves en las paredes laterales de los asinos de cerdas, tiene cerdas más largas en la punta para poder limpiar en zonas retromolares y tiene unas gomitas que por ahí pueden observar en la fotografía de la derecha de sus pantallas que ayudan a que la sílica, el sílice que contienen las cremas dentales mantenga pulidas las superficies de los dientes, a modo de que sea más difícil que se adhiera cualquier sustancia o alimento a estas superficies. Y me parece que lo más pertinente es que se encuentren en el centro del cepillo, que es la porción que más presionará sobre los dientes, mientras que las cerdas suaves están en las partes laterales. Sin embargo, aquí hay otro elemento que es sumamente interesante. El material que se encuentra en el dorso de la cabeza del cepillo es un material muy rugoso, que nos ayuda para dos cosas. Sirve como rastrillo de lengua, porque sobre la lengua también se forman biopelículas y también hay que desestructurarlas, es decir, la lengua es una estructura que hay que limpiar constantemente. Pero cada vez que yo cepillo, con este cepillo, las caras vestibulares de los dientes, estoy también tallando las superficies internas de los carrillos y de los labios, con lo que elimino las células que están próximas a descamarse e impido que vayan a formar parte de la placa dentobacteriana que después será favorecedora del desarrollo de biopelículas. Entonces tenemos en el mismo instrumento, en el mismo cepillo, gomas para pulir las superficies de los tejidos duros con el sílice de las cremas dentales. Tenemos cerdas suaves, que son, digamos, benévolas con los tejidos blandos, y tenemos un rastrillo que nos ayuda a eliminar células próximas a descamar y a limpiar la lengua. Todo en uno. Y además tenemos un mango recubierto de un mismo material antiderrapante que ayuda a que el paciente mantenga firme el cepillo en la mano. Sabemos que muchos de nuestros pacientes tienen, o tenemos, también nosotros los dentistas, la costumbre de introducir al chorro del agua el cepillo antes de llevarlo a la boca. Y un cepillo mojado es más fácil que se resbale en la mano. Muy frecuentemente nos toca estar revisando lesiones en las mucosas, en los procesos alveolares, porque el paciente se ha dado un golpe con el cepillo. Si el cepillo no se encuentra firme en la mano, es frecuente que sucedan estos accidentes. Ahora bien, ¿qué crema dental le voy a sugerir a esta paciente que se encuentra sana? Pues para ella la sugerencia más pertinente tal vez sea Colgate Total 12. Y habría que decir varias cosas al respecto de esta crema dental. Primero, el nombre. ¿Por qué se apellida Total 12? Bueno, se apellida Total 12 porque contiene una sustancia que es un copolímero, es una resina, que ayuda a que las otras sustancias activas de la crema permanezcan en contacto con las superficies tanto de dientes como de mucosas hasta por 12 horas. Esto no quiere decir que no tengamos que lavarnos los dientes más que 2 veces al día. No, cuidado, porque los movimientos del habla, la ingesta de algunos otros alimentos, la entrada de oxígeno, de aire a la boca, va desnaturalizando este copolímero de forma tal que pierde sus condiciones pronto. Hay que lavar cada vez que comemos, ya lo dije hace un rato, ¿no? Aunque sea con Colgate Total 12, pero si lo tuviéramos en un recipiente, este polímero, que se llama GAN3, puede permanecer estable hasta por 12 horas, por eso es el apellido de la crema dental. Pero además tiene otras sustancias que nos ayudan a controlar la salud de nuestros pacientes. En Colgate Total 12, como en muchas otras cremas dentales, tenemos triclosan. El triclosan es una sustancia que ayuda a mantener las condiciones de salud, puesto que actúa sobre la pared celular de las células, sobre todo de las bacterias, que son las que nos interesa controlar. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis con el triclosan. Bueno, hablemos un poco primero de su historia. Es una sustancia conocida desde hace muchísimos años, fue identificada aproximadamente en 1815. Y tiene efectos antibacterianos y fungicidas, es decir, también actúa sobre hongos. Sabemos que en la boca tenemos también hongos, ya lo decía yo al principio de la plática. Muchas de las infecciones con las que tratamos nosotros son infecciones producidas por hongos. Basta referirnos, por ejemplo, a la presencia de Candida albicans, ¿no?, en la boca, que es tal vez la infección causada por hongos más común. Bueno, pues el triclosan tiene efectos también sobre los hongos. Se puede encontrar en muchos otros productos de higiene. No nada más está presente en las cremas dentales. Es probable que si ustedes ya se bañaron, se ducharon esta mañana, hayan utilizado algún jabón. Es muy probable que ese jabón que utilizaron tenga triclosan.
lavarse la cabeza, todavía los que tengan pelo, pues habrán usado algún shampoo, y en ese shampoo había triclosan. Cuando salen de la regadera y utilizan algún desodorante, que espero que sí lo hayan usado, ese desodorante tiene triclosan también. ¿Y por qué se les añade a todos estos productos triclosan? Pues porque el triclosan tiene estos efectos sobre la proliferación bacteriana que son muy benéficos, nos ayudan a controlar la reproducción de las bacterias. Entonces se le añade. El triclosan tiene otro efecto que a mí me parece sumamente interesante. El triclosan actúa también sobre los ribosomas de nuestras propias células, perdón, sobre los fibroblastos. ¿Y por qué nos interesa que actúe sobre los fibroblastos de nuestras propias células? Porque son los responsables de emitir al medio ambiente estas sustancias comunicadoras de la inflamación. Y el triclosan inhibe la formación de estas sustancias, de manera que una célula que está inflamada, que entra en contacto con el triclosan, va a permitir la liberación en mucho menor cantidad de los factores comunicadores de inflamación y va también a ayudar a que se desinflame esta célula. Decíamos que la inflamación es el enemigo a vencer, a pesar de que es un mecanismo de defensa. Bueno, el triclosan tiene efectos desinflamatorios. Entonces, tiene dos muy importantes beneficios para el paciente. Ayuda a mantener desinflamados los tejidos blandos y además es bactericida y bacteriostático. Y también actúa sobre hongos. De manera que el triclosan se presenta aquí como una muy buena opción. Sin embargo, en algunos momentos han aparecido controversias con respecto al triclosan. Y nosotros los dentistas sabemos mucho de estas controversias con referencia al uso de algunas sustancias. La controversia más conocida tal vez sea la del uso del mercurio en las amalgamas dentales, ¿no? No vamos a hablar de esta controversia, sino vamos a referirnos un poquito a la que aparece cada década aproximadamente con el triclosan. Se le achacan al triclosan muchas desventajas, especialmente una que dice que es factor causal de neoplasias en la boca. No hay referencias serias que así lo consignen. Les he puesto en la pantalla alguna referencia, pero todos ustedes podrán decirme, bueno, pero esta es información que nos da Colgate, y Colgate produce cremas dentales con triclosan, por supuesto que le interesa hacer quedar bien al triclosan. Muy bien, para aquellos escépticos que no tengan ganas de confiar en la marca, que harían mal, pero bueno, pues les sugiero que revisen lo que dice Cochrane al respecto del triclosan. Cochrane, muchos de ustedes lo deben conocer, es un grupo sin fines de lucro, es una asociación internacional compuesta por muchísimos investigadores, básicamente epidemiólogos, pero hay muchísimas otras profesiones de gente que participa en ella, no tiene fines de lucro, y Cochrane, a pesar de que no tiene una sede específica en ninguna parte del mundo, algún tiempo estuvieron en Italia, ahora solamente tienen una oficina postal en el Reino Unido, pero bueno, Cochrane lo que hace es hacer metaanálisis, a eso se dedican. Recopilan toda la información que exista en el mundo con respecto a cualquier tema que tenga relación con la salud. Revisan tanto aquellos protocolos de estudio que demuestran que alguna sustancia o alguna técnica es benéfica para el ser humano, como aquellos que dicen lo contrario, que son perjudiciales. Y al final emiten una especie de laudo en donde ellos dicen, bueno, tal sustancia, tal técnica, sí es pertinente, puede seguir siendo usada por seres humanos o no, porque el factor de riesgo es muy elevado. Bueno, Cochrane tiene un metaanálisis con respecto al triclosan en cremas dentales. Y siguen concluyendo que no hay datos que nos hagan pensar que el triclosan puede causar cualquier tipo de alteración en la boca, llámese neoplasia, irritaciones, lo que ustedes gusten. No hay ningún riesgo en el uso de triclosan en las cremas dentales. Ahora bien, si nos queremos preocupar un poco por el uso del triclosan, preocupémonos un poco más por la ropa que vestimos. No sé si ustedes lo saben y sus pacientes, pero cada vez que compramos una prenda de ropa nueva, es muy frecuente encontrarnos con que esta prenda no tiene las cantidades de triclosan que tiene la crema dental, sino que está absolutamente embebida en triclosan. ¿Y por qué se lo añaden? Pues porque el triclosan, como es bactericida y actúa en contra de hongos, evita que estas prendas de ropa, mientras están almacenadas, se dañen por acción bacteriana o de hongos. Entonces las rellenan, las saturan de triclosan. Esas cantidades de triclosan sí pueden causar neoplasias, entonces preocupémonos más por lo que nos ponemos, por la ropa que vestimos, que por las cremas dentales. Pero insisto, no nos crean nosotros, es una obligación de todo cirujano dentista y de todo profesionista, pero esencialmente de aquellos que nos dedicamos a la salud, estar estudiando constantemente. Para mantenernos actualizados, hay algunas entidades que sugieren que tendríamos que estar leyendo aproximadamente 30 artículos semanales. Ustedes lo hacen, valdría la pena que nos pusiéramos a estudiar un poco más. Ahora, hablando de esta misma paciente perfectamente sana, nos falta recomendarle algún colutorio. ¿Qué colutorio le puedo yo recomendar? Ya hablamos del cepillo, ya hablamos del hilo dental, ya hablamos de la crema dental que tenía triclosan y este copolímero que
obvié decírselos, pero lo comento ahora, el GAN3, que es el copolímero que contiene Colgate Total 12, ayuda a que tanto triclosan como el flúor que contiene la crema dental, sabemos todos, si no se lo recuerdo, en México hay una norma oficial que dice que toda crema dental debe contener por lo menos 1.450 partes por millón de algún tipo de flúor. Bueno, pues Colgate Total también lo tiene. El GAN3, este copolímero, lo que hace es hacer permanecer sobre las superficies de los dientes y de las mucosas tanto al triclosan como al flúor, para que hagan su trabajo. Triclosan desinflamando y matando bacterias y hongos, y el fluoruro promoviendo la formación de cristales de hidroxiapatita y de fluoroapatita para remineralizar las estructuras, además de que los fluoruros también tienen efectos de buffer, es decir, también ayudan a neutralizar el medio ambiente. Muy bien, ahora, ¿qué colutorio le vamos a recomendar a esta paciente? Le vamos a recomendar un colutorio que se pueda usar de por vida, que no produzca ninguna alteración. Un muy buen ejemplo de esta posibilidad es Colgate Plax, que contiene cloruro de acetilpiridinio, y que ayudará a la paciente a conservar esta salud. Ya hablaremos un poco más adelante del clorocetilpiridinio, pero es un agente catiónico que ayuda a producir lisis de la pared celular de las bacterias que producen estos tipos de padecimientos, como el del segundo caso clínico que revisaremos, y que se puede usar por tiempo prolongado. No contiene alcohol etílico, otra sustancia que también entró en controversia hace algún tiempo porque se le achacó a la presencia de alcohol etílico en los colutorios, también la generación de cáncer bucofaríngeo, y que tampoco tuvo comprobación, pero bueno, entre azul y buenas noches, las casas comerciales que producen colutorios decidieron sacar los colutorios del mercado que contenían alcohol etílico. El Plax no lo contiene, entonces también puede ser utilizado con seguridad. Por tiempos prolongados, insisto, porque hay otros colutorios que no se pueden usar por tiempos prolongados. Además, el Plax tiene otra ventaja para ustedes, yo no sé si lo tienen así consignado o si nos escuchan de algunos otros países, también la normativa de sus países lo contempla. En México hay una norma oficial que nos obliga a todos los cirujanos, dentistas, odontólogos a pedirle a cada paciente que llega a consulta que antes de ser atendido haga un colutorio con alguna solución antiséptica. El cloruro de acetilpiridinio contenido en Plax es muy buena opción. Yo, por lo pronto, y esto no lo dice Colgate, esta es una sugerencia personal, yo lo utilizo también para desinfectar las impresiones que extraigo de la boca de mis pacientes, de lo que sean, de siliconas o de alginatos. Las desinfecto con cloruro de acetilpiridinio y después agregamos el yeso que es necesario agregar para correr cualquier impresión. Esa es otra muy buena idea que también, insisto, está consignada en una norma oficial mexicana. Pero bueno, veamos un caso un poco más complicado, un caso en donde ya tenemos una enfermedad periodontal mucho más evidente, que ya no está tan sano, a pesar de que la aparición de caries no ha hecho ahí presencia, pero sí tenemos ya una complicación periodontal mucho más severa que en el primero de los casos. Y si revisamos los factores de esta paciente, también mujer femenina de 47 años, pues vemos que ya tenemos algunos de los factores a los que hicimos referencia en un inicio en amarillo o algunos francamente en rojo, como un insuficiente control de placa, como tenemos también altos niveles de sangrado que ya nos hace sospechar de una enfermedad periodontal, de manera que en promedio a esta paciente le tendríamos que dedicar un color amarillo, es decir, ya tenemos un nivel de alerta que nos tiene que hacer poner manos a la obra para ayudarle a controlar estas condiciones. ¿Qué le voy a sugerir a esta paciente? Pues las recomendaciones que le voy a hacer es que siga las instrucciones del uso del hilo dental constantemente, no nada más cuando tenga un trozo de comida molesto atorado, sino constantemente para mejorar la condición de la flora bacteriana en la boca. Le tengo que educar a esta paciente acerca de la importancia de la disminución del sangrado, no porque no quiera que pierda sangre, la cantidad de sangre que se pierde con un sangrado gingival no es relevante. El problema es que ese sangrado es manifestación de una inflamación exacerbada que se está contagiando al resto del cuerpo. Entonces hay que disminuir la inflamación. Tenemos que utilizar alguna crema dental que ayude a mantener las condiciones esenciales para que esta inflamación se reduzca. Ya no basta con el uso del triclosan. Y tendríamos que utilizar algún colutorio, ahora sí, forzosamente de largo plazo, y probablemente una terapia de choque con un colutorio de corto uso para que podamos modificar rápidamente la flora bacteriana. Y el mantenimiento en consulta profesional tiene que ser mucho más frecuente. A esta paciente ya no le puedo yo sugerir que esté yendo al consultorio cada 6 meses porque no voy a poder controlarla. Necesito que esté ahí cada 3 meses hasta que estas condiciones desaparezcan. Decía yo, necesariamente el uso de hilo dental. Hilo dental que se utiliza para limpiar los dientes, porque el que se usa en las playas, ese no es pertinente para reducir nada, ese aumenta cosas. Pero bueno, utilicemos entonces hilo dental constantemente y en esta paciente, condición sine qua non.
sabemos cuáles son las condiciones y las ventajas. A esta paciente le vamos a sugerir ya no el uso de una crema dental como Colgate Total 12, que es una crema que nos ayuda a conservar las condiciones de salud. A esta paciente necesitamos cambiarle el esquema por completo. Y a ella le vamos a sugerir la utilización de una crema dental relativamente nueva en el mercado, aunque el concepto no es nada nuevo. Sin embargo, no había aparecido en cremas dentales. Le vamos a sugerir el uso de Neutrazúcar. ¿Qué ventajas o qué diferencias nos aporta Neutrazúcar con respecto a otras cremas dentales? Los dos componentes que tiene. El primero de ellos y más importante es que tiene una concentración elevada de arginina. Ya habíamos hablado de la arginina antes, cuando dijimos que estaba contenida en la saliva. La naturaleza la había puesto ahí para alimentar cierto grupo de bacterias que tenemos todos en la boca y que favorece la disminución o la neutralización del pH, es decir, ayuda a que se neutralicen los pHs en la boca, que dijimos es el principal factor etiológico de la aparición de estas dos enfermedades que tratamos mayoritariamente. Y tenemos un calcio insoluble que ayuda también a neutralizar rápidamente el medio ambiente. Bueno, le pusieron este nombre de Neutrazúcar, la bautizaron en Brasil, porque es una crema dental que ayuda a neutralizar los efectos de los ácidos producidos por las bacterias acidogénicas tras el consumo de los carbohidratos. Está un poco rebuscado, pero bueno, ese es el nombre. Por eso es que se llama así. Le estamos dando de comer a las bacterias nuevas, perdón, a las bacterias buenas. Si revisamos un poquito más a fondo cuál es el mecanismo de acción, pues es muy simple. Neutrazúcar ha dado la vuelta, digamos, el cambio de paradigma. En lugar de pensar en seguirnos peleando con los malos del cuento, seguir matando bacterias, Neutrazúcar lo que hace es aliarse con las bacterias buenas que todos tenemos en la boca, alimentarlas y, por equilibrio ecológico, evitar que aquellas malas crezcan de tal modo que produzcan patologías. Entonces, alimentamos a las bacterias acinolíticas. Decía yo que este no es un concepto tan nuevo. Si ustedes tienen curiosidad y revisan por ahí algunos productos de alimentación, sobre todo para bebés, hay una marca muy común, seguramente la conocen, Gerber, que añade arginina a sus productos hace muchos años para generar floras bacterianas en los estómagos y en los intestinos de los bebés muchísimo más estables, menos patógenas. Bueno, pues esto no se le había ocurrido a nadie hasta que los investigadores en Piscatagua y en Colgate decidieron que iban a hacer lo mismo con una crema dental. Cambiar el paradigma, dejarse de pelear con los malos y alimentar a los buenos. Eso es básicamente lo que hace con el Neutrazúcar. ¿Qué enjuague bucal le voy a recomendar a esta paciente que ya tiene enfermedad periodontal? Bueno, no está en la imagen, pero de primera instancia, la recomendación tendría que ser el uso de digluconato de clorhexidina, del que hablaremos en el tercer caso, pero por un periodo corto, no más de 15 días de uso de digluconato de clorhexidina, porque en este caso, con el colutorio que contiene digluconato de clorhexidina, sí tenemos complicaciones en el largo plazo, ya hablaremos de ellas. Pero bueno, 15 días, colutorios en la mañana y en la noche después del cepillado, especialmente en la noche, y después cambiamos nuevamente por cloruro de acetilpiridino, que podrá seguir utilizando el resto de su vida. Tenemos dos tipos de terapias de corto plazo y terapias de largo plazo. Sin embargo, en una paciente con esta predisposición, yo preferiría que el uso fuera continuo, de por vida. Y ya les dije, también en el consultorio, ¿no? ¿Qué cepillo dental? Podemos seguir utilizando 360 Surround, que es un muy buen cepillo. Si la apertura de la boca de la paciente no es la suficiente, podemos cambiar por un cepillo como Twister, que tiene una cabeza un poco más pequeña, insisto también, de cerdas suaves, ¿no? Para que no se lastimen más estos tejidos que ya de por sí están inflamados. Muy bien. Veamos un último caso, un tercer caso clínico, en donde ya tenemos una periodontitis severa, ya tenemos enfermedad periodontal grave, aguda, y que es importantísimo que ataquemos rápidamente el caso para disminuir las condiciones de salud. Si hacemos el mismo análisis, la misma revisión que hemos hecho con los otros dos casos, pues primero tendríamos que decir, nuevamente, una mujer de 58 años y que ya tiene muchos más factores causales de enfermedad, muchos más. Tenemos en rojo el tema de la periodontitis ya presente, tenemos en rojo el tema de la insuficiencia del control de la placa dentobacteriana, altos niveles de sangrado, y en amarillo otros tantos que son sumamente relevantes para el tema de la conservación de la salud. En esta paciente tendríamos que decir que tenemos ya una alerta roja, es decir, está en grave riesgo de empezar a perder dientes, aunque aquí todavía en la imagen vemos que no ha perdido muchos, por ahí hay una sola prótesis, pero ya tenemos varias posibilidades de pérdida de dientes y no queremos que nuestros pacientes pierdan dientes. ¿Qué le vamos a recomendar a esta paciente? Pues lo primero es hacer énfasis en una fase de higiene seria, importante, en el consultorio y en casa.
Tenemos que enseñar, educar al paciente para que en su casa repita las mismas condiciones de higiene que hemos hecho nosotros en el consultorio, que consisten en el detartaje adecuado, en el alisado radicular, la eliminación de cualquier objeto extraño que esté por ahí acumulado, reducción de bolsas periodontales, todo lo que ya conocemos como tratamientos ya, digamos, propiamente de reparación, ¿no? Y en casa, el uso del hilo dental, condición insoslayable. No puede esta paciente permitirse el lujo de no usar hilo dental y en algunos casos tendrá que recurrir también a cepillos interproximales. No todos los pacientes son candidatos para el uso de cepillos interproximales, puesto que son, digamos, de un volumen que puede producir daños si no está ya el espacio generado. Y ese espacio lo tuvo que haber generado la enfermedad periodontal. Entonces, en un paciente sano, difícilmente vamos a poder usar un cepillo interdental. Pero en esta paciente sí valdría la pena recomendárselo, que Colgate no los comercializa en México. Nuevamente, habría que recurrir a alguna otra marca, ¿no? Y tendríamos que depender muchísimo de la química. Primero, sugiriéndole la interconsulta con un nutriólogo que le ayude a modificar sus condiciones de alimentación para que esta paciente pueda ingerir una menor cantidad de carbohidratos, mucha más fibra y algunos otros alimentos que le ayuden a conservar las condiciones de pH que son pertinentes para su boca. Pero rápidamente hay que modificar las condiciones de pH. Esto hay que cambiarlo rápido. Y para ello, pues aquí sí, el uso de Periogar, que es digluconato de clorhexidina, sería muy pertinente. Aquí probablemente 15 días no sean suficientes. Tal vez podríamos prolongar el uso de la clorhexidina, tal vez hasta un mes. A mí no me gusta más allá de un mes en casos verdaderamente graves. Mi protocolo convencional es de 15 días de uso de digluconato de clorhexidina. Más de 3 meses, imposible. Completamente contraindicado el uso de digluconato de clorhexidina más allá de 3 meses. Algunas casas comerciales nos dicen que este uso prolongado de clorhexidina lo que va a producir es que mancha los dientes. Sinceramente, a mí el manchado de los dientes me tiene sin cuidado. Yo prefiero 1000 veces un diente manchado en la boca del paciente que un diente muy blanco en la mano del paciente. Entonces, si este fuera el tema, no me preocuparía. El problema con el digluconato de clorhexidina, sin que se hayan terminado todavía todos los protocolos de investigación, es que parece ser que sí está asociado a la mutagénesis. Hay algunas células en la boca que cuando se utiliza por periodos muy prolongados, más allá de 3 meses, cambian su estructura. Nosotros sabemos muy bien que si el paciente está utilizando clorhexidina por más de 3 meses, empieza a percibir los sabores de los alimentos de una manera distinta. Lo que quiere decir que las papilas gustativas se están modificando. Ante esta sospecha, más vale no utilizarlo más de 3 meses. Jamás. Por muy complicado que esté el paciente. Para mi gusto, 15 días son suficientes y posteriormente, tras todas las medidas correctivas que ya realizamos nosotros en el consultorio, volver a cualquier otro colutorio, como el Plax, que contiene cloruro de cetilpiridino. Ahora bien, hablando del cepillo dental, a esta paciente le vamos a sugerir otro cepillo dental que tiene completamente diferente el mecanismo de acción a los otros cepillos convencionales. Entonces tendríamos que referirnos a Slim Soft. Cuando Colgate lanza al mercado el Slim Soft, el cepillo Slim Soft, mi primera expresión fue un poco cursi, pero lo primero que dije es, vaya, por fin un cepillo normal. Los otros cepillos parecen más un zapato tenis que un cepillo. Tienen colorcitos y gomitas y cosas por todos lados, y Slim Soft parece que no. Sin embargo, estaba yo muy equivocado, de normal no tiene nada. Esta vez es el cepillo más sofisticado que existe en el mercado, y dicho sea de paso, el más barato. Hablando de la historia de los cepillos de dientes, tendríamos que decir que tal vez el primer cepillo dental que existió fue una rama, un vegetal, triturada, y las fibras de celulosa se separaban, y eso pues hacía las veces de un cepillo dental con el que algún cavernícola habrá cepillado los dientes. Hasta que aparecen la idea de colocar cerdas en un montaje, en una superficie de madera, básicamente, y aparecen los primeros cepillos ya formales en la historia. Un cepillo hecho con cerdas de algún animal. Básicamente se utilizaron durante muchos años las cerdas del cerdo, se siguen utilizando, todavía hay marcas que las siguen comercializando, desde mi punto de vista completamente inapropiado, puesto que una cerda natural es colonizable con mucha facilidad y no se tiene ningún control sobre ella. El siguiente brinco evolutivo en la formación de cepillos dentales, en la fabricación de cepillos, tiene que ver con la aparición del nylon. Por ahí de la Primera Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda, se descubre el nylon y se empiezan a fabricar cerdas de cepillos de nylon, que aportan muchísimas ventajas. Sin embargo, las cerdas de Slim Soft ya no están fabricadas de nylon, están fabricadas con otro plástico que tiene implicaciones muy importantes. Las cerdas de Slim Soft están fabricadas con un plástico que se conoce como PBT. P de Pedro,
B de burro, T de Tomás. Este PBT, que no es PVC, porque ese sí es tóxico, le da ventajas sobre el nylon muy importantes a esta cerda. Por lo pronto es mucho más resistente. Y al ser más resistente, se puede fabricar hasta 17 veces una cerda más delgada que la de nylon. Lo que quiere decir que es más suave por ser más delgada. Pero si yo en un asilo de cerdas de nylon puedo colocar 10 cerdas, porque son las que caben, pues ahora de PBT puedo colocar 170 cerdas. Lo que quiere decir que tengo muchas más cerdas para tener mucho más contacto sobre las biopelículas bacterianas y poderlas desestructurar con mucha mayor eficacia y eficiencia. Y tengo una cerda más suave que no va a lastimar ni a los tejidos irritados, inflamados, como la mucosa, que puede inclusive llegar a penetrar en el surco gingival sin producir desinserciones gingivales, y que no va a lastimar a la dentina expuesta, porque con estas enfermedades periodontales es muy frecuente que tengamos dentina expuesta, que es una dentina enferma. La dentina jamás debe estar a la intemperie, debe estar cubierta o por cemento o por esmalte. Si está expuesta a la superficie externa de la boca, es una dentina enferma. Bueno, pues con un cepillo tan suave como este, no voy a producir irritaciones y no voy a estimular, sobre todo, a la fibra C de la prolongación citoplasmática del odontoblasto, que sabemos que es la generadora de dolor, es la causante de que nos duelan estas dentinas expuestas cuando hablamos de hipersensibilidad dentinaria. Entonces, este cepillo se presenta tal vez como el más útil. Y Neutraazúcar, que también será la crema dental que le recomendemos a esta paciente, pues va a ayudar de alguna manera a modificar un poco el factor causal del dolor en la hipersensibilidad dentinaria, que sabemos todos se explica por la teoría capilar. Sabemos que todos los túbulos dentinarios son túbulos capilares, son tubos capilares. Y dentro de ellos siempre hay algún líquido. Cuando la dentina está sana, el líquido que encontramos dentro de estos túbulos es fluido intersticial, pero cuando está expuesta al medio ambiente de la boca puede tener dentro cualquier cosa. Puede tener saliva, puede tener café, puede tener jugo de naranja, agua, cualquier clase de líquido. Si yo en la entrada de este tubo capilar modifico la temperatura, la acidez o aplico una corriente eléctrica, este líquido que se encuentra dentro de este tubo capilar se modifica volumétricamente. Si yo disminuyo la temperatura de la entrada de este túbulo, el líquido que se encuentra dentro de él va a tender a otro estado de la materia diferente, que sería el sólido. De manera que es como si traccionara yo esta prolongación citoplasmática del odontoblasto que se encuentra dentro de algunos de los túbulos y la irrito. Si aumento la temperatura, aumenta el volumen de este líquido, tendiendo hacia el estado gaseoso, y entonces comprimo esta prolongación citoplasmática. Es decir, que siempre va a haber modificaciones volumétricas. De forma tal que si yo, para empezar, reduzco la acidez de la entrada de este túbulo, minimizo la interacción del líquido con la fibrilla de Tomes o la prolongación citoplasmática del odontoblasto. Y si además añado iones solubles de calcio, o este calcio insoluble que contiene Neutraazúcar, pues también estoy contribuyendo a obliterar la entrada de estos túbulos dentinarios sin necesidad de producir despolarización de las fibrillas C de la prolongación citoplasmática del odontoblasto, que es esencialmente lo que algunas cremas dentales para hipersensibilidad producen, ¿no? Como por la presencia de algunos metales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora bien, si el tema de hipersensibilidad dentinaria es exacerbado en nuestros pacientes, y entonces podemos recurrir a una modificación de la presentación de Neutraazúcar, que en Colgate conocemos como Sensitive Pro Alivio. Los contenidos son muy semejantes a Neutraazúcar. Sin embargo, la concentración de arginina y la concentración de este calcio insoluble es muy superior, de forma tal que las entradas de los túbulos dentinarios se obliteran con mucha mayor rapidez, se disminuye más rápidamente la acidez en la superficie, en el entorno de estos túbulos dentinarios expuestos enfermos, y además la producción de sustancias tras el metabolismo de la arginina, que está concentrada en mayor proporción en Sensitive, ayuda a que el entorno no permanezca acidificado, que decíamos es la principal razón por la cual tenemos todas estas enfermedades en la boca. Es una crema dental que se puede utilizar por periodos prolongados. Sabemos que la hipersensibilidad dentinaria no es un problema que desaparezca. Va a permanecer ahí, puesto que la dentina ya está expuesta y no hay manera de cubrirla, sobre todo si se trata de pacientes viejos. Sabemos muy bien que la dentina en un paciente viejo es una dentina más calcificada, es una dentina más esclerótica, entonces colocar resinas en estas superficies no es una buena idea, puesto que no tenemos ya colágeno. Y la colágeno es la responsable de la traba micromecánica de las resinas con la dentina. Si no hay colágeno, no se van a quedar ahí, y entonces se desprenden, y al desprenderse, tendremos nuevamente exposición de la dentina. Entonces, aquí el tratamiento de largo plazo será mucho más pertinente. Esta es una hipótesis que sugiere Kleinberg. Kleinberg es un investigador que presta sus servicios para Colgate
y dice justamente cómo es que va a actuar la arginina, provocando una base para la biopelícula que contrarresta, digamos, a la biopelícula acidogénica. Y además el calcio insoluble pues va a favorecer la formación nuevamente de iones de hidroxiapatita o de fluorapatita y oblitera los conductos. De manera que se puede utilizar por tiempos prolongados. Ya hablamos un poquito acerca del Slim Soft, este cepillo que les decía yo que parece muy simple, que no es tan simple, que tiene cerdas sumamente suaves y además son más resistentes. Y otra ventaja que tiene el PVT sobre el nylon, que es muy importante, es que el PVT no absorbe humedad, mientras que el nylon sí, en pequeña cantidad, pero sí la absorbe. Por eso era la recomendación que le hacíamos a nuestros pacientes de no humedecer el cepillo antes de introducirlo a la boca. Con el Slim Soft esta recomendación ya pierde importancia, puesto que el PVT no absorbe humedad. Esto hace que el cepillo se comporte, que la cerda se comporte exactamente igual, mojada que seca. Sabemos perfectamente cómo va a trabajar en la boca. Y por otro lado, impide la colonización, puesto que sin humedad difícilmente habrá proliferación tanto de bacterias como de hongos. Si el cepillo lograra penetrar en el surco gingival, no va a lastimar. Aquí está el nombre del plástico con el que está hecha la cerda de Slim Soft, para aquellos a quienes les guste la química. Ahí está anotado el nombre, yo soy muy malo para pronunciarlo, así es que lo copiaré, lo pueden leer todos, ¿no? Y tiene una resistencia a la cerda de sus condiciones físico-mecánicas hasta temperaturas de 150 grados Celsius, de manera que no se modifica el comportamiento que tenemos, ¿no? Muy bien, a esta paciente la que veíamos, después le vamos a recomendar el uso ya continuo, constante de cloruro de acetilpiridino, que puede usarlo el resto de su vida. Y como les había yo dicho en un principio, mantenimiento para esta paciente máximo cada 3 meses en el consultorio y estar revisando. Tenemos que volver nuevamente al uso de diclorurato de clorexidina, volvemos a regresar por otro periodo corto, 15 días y volvemos a suspender. Tenemos que cambiar el cepillo, la técnica, incrementar el uso del hilo dental, en fin, ir haciendo los ajustes que sean pertinentes. Pero si no vemos a la paciente cada 3 meses, esto será muy difícil. Concluyendo ya, y para no robarles más tiempo, vuelvo a repetirles. No existe un régimen universal para todos nuestros pacientes, ni para todas nuestras bocas. Es más, yo sería todavía un poco más agresivo. No podemos utilizar nuestra vida completa las mismas herramientas para limpiar, puesto que nuestra boca va cambiando. No es lo mismo una boca de 8 o 10 años de edad que una boca de 70, 80 años. Se van modificando. La boca envejece, igual que nosotros completos. Entonces, no podemos utilizar lo mismo siempre. De igual manera, no todos los pacientes pueden utilizar lo mismo. Así es que habrá que estar haciendo ajustes periódicos para que esta persona pueda mantener la salud que había perdido y ayudamos a recuperar o que ha tenido toda su vida. No hay un producto mágico ideal que nos ayude a controlar las enfermedades con las que lidiamos los odontólogos. No existe y no va a existir jamás, puesto que todas las bacterias se comportan de una manera diferente dependiendo del huésped. Entonces, no podemos pensar en enfermedades, tenemos que pensar en enfermos. No podemos pensar en la salud genérica, sino tenemos que pensar en personas sanas. Es muy diferente a entender que alguno de ustedes fuera capaz algún día de ver caminando por la calle, a la caries, con la enfermedad periodontal, o a la salud. Eso no va a suceder. Lo que vemos caminando por la calle son personas únicas, irrepetibles, individuales. Y de la misma manera, tendría que ser el diagnóstico que hagamos en ellas. Y después, la sugerencia de un régimen de conservación de esta salud, ¿no? Lo que queremos hacer con esta plática es darles de alguna manera una guía que les permita reflexionar acerca de qué recomendarle a sus pacientes. Por supuesto, yo confío plenamente en Colgate, es una de las firmas comerciales que tiene más años de estar generando, de estar produciendo estas sustancias, estos productos, estas herramientas. Tal vez sería entonces quien más experiencia tuviera en el mundo. Y, por supuesto, les he dicho varias veces, no son los únicos. Hay otras firmas, hay otras marcas comerciales y hay algunas personas a las que no les convendrá Colgate. Y hablar, perderá la casa, pero lo importante aquí es que sus pacientes, sus propias bocas estén sanas, no que consuman uno u otro producto. Por supuesto que a Colgate le interesa vender, es un negocio, y qué bueno que vendan mucho. Pienso que son de los mejores que hay, pero no son los únicos. Así es que la invitación, que tal vez sea más importante para mí, hacerles esta mañana es, analicen lo más a fondo que les sea posible el caso individual de cada uno de sus pacientes. Y después, recomiéndenle lo que a él le convenga. No a la casa comercial, no a ustedes, sino a él, lo que a su propio paciente le convenga.
Entonces, estarán en capacidad de poderle diseñar un protocolo específicamente diseñado para él mismo. Han sido muy amables por su atención, quedo a sus órdenes y si hubiera espacio para alguna pregunta o algún comentario, con todo el gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Armando Dorantes, por esta información tan interesante que nos compartió el día de hoy. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de Colgate, quienes patrocinaron esta conferencia. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan por vía Facebook, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI para hacer válida su constancia de existencia digital, acreditarla y también podrán hacer modificación en sus datos si es que así lo requieren e imprimir la relación de CADIs acreditados que tienen hasta el momento. Pueden escribir todas sus inquietudes a través del panel de preguntas y el doctor Dorantes nos hará favor de responder a continuación. Doctor Dorantes, ¿le parece bien si iniciamos con la sesión de preguntas? Perfecto, con todo el gusto. Tenemos ya algunas aquí que amablemente nos han hecho llegar. Me pregunta Sara Cabrera, la doctora Sara Cabrera Cacho, nos pregunta cuál es el orden pertinente, si es mejor primero cepillar y después usar el hilo dental o al revés. Si pensamos que el objetivo de ambos mecanismos es un objetivo mecánico, es decir, es desestructurar biopelículas, la verdad es que da lo mismo si primero usamos el hilo dental y después el cepillo. Ahora, si entendemos al cepillo dental como una especie de escoba que va a eliminar restos de alimento de la boca, pues entonces sería pertinente usar primero el hilo dental y después el cepillo. Sin embargo, el cepillo no es una escoba. El cepillo solamente pretende desestructurar biopelículas, entonces el orden es irrelevante, ¿no? Y por otro lado, me pregunta la misma doctora, ¿cuánto tiempo hay que esperar después de haber ingerido alimentos para cepillar los dientes? Esta es una pregunta muy pertinente y se le agradezco muchísimo a la doctora porque ha habido también un poco de controversia al respecto. Se sugería durante muchísimo tiempo que esperáramos por lo menos 10 minutos después de haber ingerido alimentos para cepillar los dientes. ¿Cuál era la razón? Después de haber consumido alimentos, de haber consumido carbohidratos, estos carbohidratos, que son metabolizados por las bacterias, generan sustancias ácidas que desmineralizan la estructura de los dientes y entonces si cepillamos inmediatamente, más fácilmente vamos a eliminar estructura de los dientes con el cepillado. Sin embargo, bueno, lo que se sugería era esperar 10 minutos para que los mecanismos naturales de remineralización actuaran, como la presencia de arginina, la utilización de algunos minerales que están contenidos en la saliva y se remineralizaran los dientes. Sin embargo, el problema en la actualidad es que la ingesta de estos carbohidratos es verdaderamente superlativa. Si esperamos más tiempo, el nivel de acidez en el que van a permanecer tanto dientes como tejidos blandos o hueso alveolar va a ser mucho. Entonces, no es ya de ninguna manera pertinente esperar para lavar. Lo que queremos es que pronto, después de haber terminado la ingesta de los alimentos, pronto estos alimentos dejen de ser utilizados por las bacterias y sigan generando ácidos que hiperacidifiquen el entorno. Entonces, es muy importante que inmediatamente lavemos, inmediatamente. Nos pregunta María Sara Guadalupe López Vázquez, la doctora María Sara Guadalupe López Vázquez, nos pregunta cuándo se utilizan sustitutos de azúcar, qué efectos secundarios se causarán por el abuso de ellos, así como de la stevia, me imagino que quería preguntar la doctora. Bueno, los sustitutos de azúcar, para empezar, no son carbohidratos. Eso es una gran ventaja porque no van a ser utilizados por las bacterias. Y hay algunos que contienen alguna cantidad de carbohidratos, pero en muy pequeña proporción, entonces no son relevantes. Ahora, los efectos adversos que producen estos sustitutos de los azúcares no están propiamente en la boca. Se producen efectos, pero en otras partes del cuerpo, que bueno, pues obviamente los dentistas no somos especialistas en ello. El stevia parece ser que es de los que menos efectos secundarios producen. No quisiera yo decir natural, porque finalmente todo es natural, o sea, nada se inventa de la nada, ¿no? No producimos ninguna sustancia ex nihilo, de manera que todo sale de la naturaleza, pero algunos están mucho más industrializados que otros productos. Entonces, sí, si hubiera que optar por algún sustituto de azúcar, esta planta, la stevia, se presenta hasta el día de hoy como la más apropiada. Sin embargo, los efectos nocivos que producen algunos edulcorantes artificiales que no son azúcares no están propiamente en la boca, no se conocen alteraciones al respecto.
espero haber contestado la pregunta de la doctora, que ella misma nos pregunta que se recomienda a los nadadores, por ejemplo, por la alteración del pH en cada ingreso a la alberca por más de 1 hora, ¿qué se les recomienda? Y en estudiantes de natación, pues por lo pronto que no abran la boca, doctora, porque la respiración tendría que ser afuera del agua. Entonces, esa sería la primera recomendación, y se lo dice un nadador. Sería la primera recomendación, porque hay otras sustancias en el agua de las albercas que no solamente modifican el pH, que modifican muchas otras cosas. Se añade cloro, se añade óxido ferroso para decantar los sólidos en el agua de las albercas, muchas otras sustancias. Entonces, la principal recomendación sería no abrir la boca. Pero bueno, eso no va a suceder. Todos los que nadamos sabemos que siempre estamos haciendo buches dentro de la alberca. Aunque no nos guste reconocerlo, bueno, además de las sustancias que se le ponen para mantener las condiciones de limpieza de la alberca, hay otras tantas que no quisiéramos acordarnos ahora. Pero ya que lo hemos hecho, la utilización, por ejemplo, de Neutraazúcar es una muy buena opción porque mantiene alcalinizado el medio ambiente de la boca y estamos alimentando a las bacterias buenas. Otra posible opción sería recomendarle cepillado de la boca con Colgate Total 12, que contiene GAN3. El GAN3 va a tardar mucho más tiempo en disolverse que otras sustancias que están contenidas en otras cremas dentales, y de esta manera protegeríamos tanto mucosas como los dientes. Sin embargo, creo que de alguna manera no sería tan relevante. Sí se produce sequedad en la boca cuando estamos constantemente en contacto con el agua de la alberca en la boca, eso lo puedo constatar yo personalmente. Entonces, la utilización de estas dos cremas dentales sería una buena opción, doctora. Espero haber respondido a su pregunta. Nos pregunta la doctora Águeda Armenta Nochebuena, además de darnos los buenos días, igualmente, doctora, dice, es bueno recomendar que después de vomitar, cepillarse muy bien los dientes, porque me doy cuenta que en ese momento nadie se recuerda de los dientes, sobre todo con los niños. Fíjese, doctora, que este tema del vómito es todo un tema. Cuando hablamos de TEA, de trastornos de la alimentación, los cirujanos dentistas tenemos una oportunidad invaluable de poder hacer diagnóstico de estos, por lo menos un diagnóstico preliminar de estos trastornos de la alimentación, a los que me voy a referir por el tema del vómito. Usted hace referencia a los niños, por ejemplo. Sin embargo, el concepto es el mismo. Cuando una persona vomita, lo que regresa a la boca no es el alimento exclusivamente que ha ingerido en años anteriores, sino que regresa ácido clorhídrico del estómago. Es un ácido, valga la redundancia, muy ácido. De manera que el esmalte, la dentina que pudiera estar expuesta y todos los tejidos blandos se graban de una manera brutal. Es decir, se pierde sustancia en estos tejidos por el ácido clorhídrico. Bueno, ahí sí la recomendación es no cepillar inmediatamente después del vómito, porque el grabado ácido que ha provocado este ácido clorhídrico ha desmineralizado de tal manera las superficies, sobre todo duras, que si yo cepillo inmediatamente voy a contribuir a lavar todos estos cristales de hidroxiapatita o de fluorapatita que han quedado relativamente sueltos y expuestos. Entonces no es una buena idea vomitar. Les decía, perdón, cepillarse después de vomitar. Bueno, vomitar tampoco. Les decía yo que tenemos la oportunidad los dentistas de hacer un diagnóstico, por lo menos preliminar, de trastornos de la alimentación. Podemos darnos cuenta cuando un paciente está vomitando constantemente, porque empezamos a notar desgastes justamente por este grabado ácido, pero en superficies de los dientes que normalmente no tienen fricción, es decir, donde el desgaste no es mecánico. Si yo veo en un paciente las puntas caninas desgastadas, bueno, me imagino que es un paciente bruxista, no hay un factor mecánico, digamos. Pero si veo caras linguales de los dientes inferiores completamente desgastadas, pues ahí no hay un factor de fricción mecánica, la lengua no tiene la fuerza para eliminar la estructura dura del diente. De forma tal que ahí tendría yo que sospechar de un vómito constante, es decir, de la presencia de un ácido sumamente ácido constantemente en la boca. Y en los pacientes bulímicos, por ejemplo, ahí sí, ellos son muy, muy cuidadosos de inmediatamente después del vómito cepillar los dientes, porque recordemos que es un trastorno emocional. La bulimia y la anorexia son de origen esencialmente emocional. Y entonces el paciente lo que trata de hacer es ocultar el hecho de que acaba de vomitar. Y para ocultarlo, la solución más a mano es saturar la boca de crema dental con el cepillo dental. Entonces empezamos a observar desgastes muy irregulares en zonas en donde normalmente no los hay. Entonces ahí sí, después del vómito hay que esperar por lo menos unos 10 minutos. Lo ideal sería enjuagar la boca con el mejor buffer que conocemos, con agua.
enjuagar la boca para neutralizar el efecto de este ácido clorhídrico que ha regresado del estómago y esperar unos 10 minutos antes de realizar cualquier otro cepillado, porque obviamente regresó alimento nuevamente a la boca. Pero aquí el tema es nulificar la acidez que ha provocado este vómito por el ácido clorhídrico, ¿no? Muy bien, nos pregunta el doctor Héctor Manuel Moreno Canseco, nos dice, ¿cuáles son los materiales que refieres se utilizan cuando el paciente tiene limitación de la apertura bucal? Los materiales. Bueno, por ejemplo, refiriéndonos a herramientas de higiene, doctor, aquí muy probablemente necesitemos un cepillo con una cabeza más pequeña. Hacía yo mención, por ejemplo, de Twister, que es un cepillo de Colgate con una cabeza más pequeña, de forma de diamante, que permite acceso a zonas más difíciles. Inclusive hay ocasiones en las que hay que recomendar al paciente el uso de cepillos para niños, que tienen cabezas todavía más pequeñas por la imposibilidad de abrir. En cuanto a tratamiento de la alteración temporomandibular, bueno, pues ahí sí entraríamos en el tema de la anatología. Probablemente tendríamos que hablar de desprogramación neuromuscular, probablemente hablar de ortodoncia, en fin, de otros temas que no tienen tanto que ver con la higiene. Y a veces a estos pacientes hay que recomendarles cepillos eléctricos, por la imposibilidad de abrir, de los que yo no soy muy asiduo, pero pues hay casos en los que son pertinentes, ¿no? Espero más o menos haber respondido. Nos pregunta la doctora Carmen Ramírez Londoño si la crema Colgate Total 12 en niños está indicada, si se puede usar, que si a los 4 años de edad es recomendada. Doctora, el tema con las cremas dentales y los niños tiene que ver un poco más con el tema del flúor. El flúor ingerido es un veneno. El flúor no se debe ingerir jamás. El flúor siempre debe aplicarse de manera tópica. Entonces, la edad para que un niño pueda usar cualquier crema dental, sobre todo aquellas que tienen flúor, que son casi todas o todas, tiene que ser el momento en el que el niño es capaz de diferenciar entre tragar y escupir. Cuando el niño es capaz de entender que no debe tragar la crema dental, sino escupirla, en ese momento puede utilizar cualquier crema dental, y Colgate Total 2 es una muy buena opción, o cualquier otra. Sin embargo, las cremas diseñadas para niños tienen sabores un poquito más dulces, que hacen más fácil el entrenamiento de los niños para generarles el hábito de la higiene. Sin embargo, cualquier crema dental puede ser utilizada. Entonces, insisto, el momento, digamos, ideal sería en cuanto el niño es capaz de distinguir la diferencia entre tragar y escupir. Por eso ahora han cobrado tanta relevancia, digamos, la utilización de barnices a base de flúor, porque es mucho más conveniente colocar este barniz de flúor en los niños, puesto que no hay necesidad de explicarles la diferencia entre tragar y escupir. El barniz de flúor difícilmente es tragado porque está mezclado con una resina que impide que se trague, y si se traga no es absorbible el flúor, ¿no? Muy bien, nos pregunta el doctor Víctor Ocampo Romero, ¿qué opino de que el flúor sea considerado neurotóxico, como el arsénico o el plomo? En efecto, así lo es, doctor. El flúor es un veneno cuando es ingerido. El flúor jamás debe ser ingerido. El flúor es una sustancia que debe ser utilizada siempre de manera tópica. Siempre de manera tópica. Entonces, nunca debe ser ingerido. Por eso, importante que los niños sepan cuándo dejar la pasta afuera y cuándo dejarla adentro. Muchas gracias. La doctora Carmen Ramírez de Londoño nos ha felicitado, le agradezco mucho. Me pregunta la doctora Laura Cortés Soria, ¿qué técnica de cepillado recomiendo? Doctora, de la misma manera que lo hice para las sustancias y los productos, no existe una técnica ideal. Hay pacientes a los que les conviene muchísimo VAS, hay pacientes a los que les conviene VAS modificado, hay pacientes a los que les conviene Stillman, hay pacientes a los que les conviene Stillman modificado. Queridos odontonautas, al parecer perdimos la conexión con el doctor, pero con gusto todas sus inquietudes y dudas se las haremos llegar para que sean respondidas a la brevedad.
Muchísimas gracias, doctor Armando Dorantes, por esta muy interesante conferencia. Gracias a nuestros queridos amigos de Colgate, les enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, queridos idontonautas, que se conectan en el país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Sharon Consuelos. Que tengan excelente día. Hasta pronto.